Bueno, sabes que llevo una racha intentando hacer presentaciones más o menos dignas, pero todas las presentaciones me salen una auténtica mierda. A ver si consigo que esta no me salga muy desastrosa. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Soy Rayitox y hoy tengo el gusto de tener como invitado a Fernando Castro y hoy vamos a hablar sobre ese mito. Y la verdad es que te agradezco mucho que te hayas unido a esta conversación porque creo que eres una persona que puede aportar bastante, porque tienes bastante base y conoces bien de lo que vamos a hablar. Uno de los mitos que más resuenan es el hecho de que si haces arte conceptual, arte de este... Y cuando hablo de arte conceptual me refiero a ese arte conceptual que entiende mucha gente por arte conceptual. Es decir, cosas muy simplonas, ¿vale? Muy sencillas, que puede hacer cualquiera, que tienen un gran concepto detrás y que luego se venden por 20.000, por 10.000, 15.000, 30.000, etc. Bien, hoy en este vídeo mi idea es validar si eso es cierto o no es cierto. Entonces, lo que he hecho, a ver qué te parece, es hacer varias obras de arte conceptual que te voy a enseñar ahora y ver si es verdad que uno cuando hace obras de arte conceptual es fácil ganarse la vida haciéndolo y es fácil ganar dinero con ello, ¿vale? Entonces, voy a enseñarte las obras que he hecho, que ya están disponibles en mi tienda online, que luego dejaré aquí el enlace, pero si no podéis ir a mi Instagram y ahí las encontraréis. Y estas son algunas de las piezas, ¿vale? Mira, te las voy a enseñar. Una es esta, El pueblo y el líder, que como podéis ver es un cutter, con dos pinzas, pling, ¿vale? Dos pinzas sujetan un cúter oxidado. Se entrega con certificado original firmado, pieza única. O sea, esto no es ninguna serie. El precio son 4.500 euros. Luego tengo este, Nature and Love, que es una planta de aloe abrazando un posca de color rosa. Un aloe abraza a un posca rosa. Por cierto, las tengo más o menos por aquí preparadas, ¿vale? Para que veáis un poco a nivel de dimensión cómo se ve. Se vende con certificado firmado por el autor, pieza única, shipping included. O sea, que lo envío gratis. Y esta vale 5.200. Esta es un poco más cara. Luego tengo esta, que es una... Me recuerda un poco a la de Wilfredo Prieto de Pan con Pan, pero esta es una versión de galleta con armónica, ¿vale? Y es dos galletas con una armónica que tiene que estar afinada en do. No sé si se aprecia, pero está aquí una C, ¿vale? Y luego tengo el otro, que es el de la cuerda, que este serían 3.200. Dos pinzas de madera pinzan los dos extremos de una cuerda que está enmarañada. ¿Vale? Esto es como una especie de metáfora de un diálogo donde de repente hay un nudo entre las dos partes que están intentando dialogar. Vale, esta sería alguna de las piezas que serían como más visuales. Esto digamos que se sale más de lo que viene a ser el rango de piezas que suelo hacer. Ah, bueno, me faltaba esta. Esta me gusta mucho. Esta es un... Mira, la tengo aquí, aunque se me ha arrugado un poco la cinta. Es un tubo de spray blanco apuntando a un tubo de spray negro. Es decir, se están apuntando el uno al otro y en cualquier momento pueden disparar. Es como una especie de yin-yang, pero versión postmoderna. Y están unidos por una cinta que habla de la fragilidad. ¿Vale? Tenemos las dos polaridades, el blanco, el negro, unidos por una cinta que habla de fragilidad. Bueno, estas son las piezas que son así como más digamos, más escultóricas. Y luego tengo otras que son un poco... Supongo que conoces la obra de Yoko Ono, el libro que hizo de Pomelo, pero luego hay muchos más referentes que van un poco en esa línea, donde lo que se hace es invitar a las personas que ven la obra a ser partícipes de la obra. Entonces, lo que he hecho ha sido hacer Bueno, por ahora, ¿cómo vamos, Fernando? ¿Vas bien? Porque te veo ya... No, estoy estupendo. Vale, vale, sigo, ¿eh? Vale, pues luego tengo tres performances que son de la serie Do It Yourself. La primera que hablo de la libertad de expresión. Y aquí lo que digo es, esta pieza debe ser ejecutada por la persona que la compre, documentarla y enviarla al autor. Es decir, la persona tiene que hacerla, tiene que documentarla y enviármela. Una vez que el autor, o sea, si yo supervise la calidad de la ejecución, dará el visto bueno y se procederá al pago. O sea, yo te diré lo que tienes que hacer, que ahora veréis en qué consiste. Tú lo haces, lo documentas, me lo envías. Si yo veo que está bien,
te envío un certificado y te dejo que me lo pagues. Y estos son series de 10. El autor tendrá derecho a exponer la pieza así como mostrarla en sus redes sociales, siempre mencionando a los coleccionistas / coautores. Porque en este caso el coleccionista, digamos que traspasa la barra de coleccionista y también se convierte en coautor. Es decir, la persona que compra la obra tiene que hacerla también. La pieza consistirá en que la persona compradora deberá colocarse una mascarilla con ortigas dentro mientras repite durante 1 minuto "no me callarán". Deberá ser realizada estando de pie sobre una silla, ¿vale? Esta sería una. Luego tengo otra que también es del mismo estilo, donde el autor coleccionista o la autora coleccionista, por supuesto, deberá bailar en 3 lugares situados en espacios públicos donde hayan espectadores desconocidos. La grabación deberá hacerla con su propio móvil y enviar los archivos a la dirección que Rayitos le facilite para su posterior edición. Los vídeos de... Uy, aquí hay una errata, tengo que arreglarlo. Bueno, los vídeos de cada una de las 3 danzas no excederán 1 minuto de duración cada uno. Y luego ya la última, que es esta de Amor y Miedo, donde la persona compradora, esta vale 160 euros y es una serie de 10. Deberá gritar desde un balcón "no tengo miedo" 33 veces mientras acaricia un muñeco de peluche y suena de fondo música clásica. Una vez acabado, deberá abrazar a alguien durante 5 minutos. La obra solo se validará si los gritos son audibles desde la calle. La documentación la hará una tercera persona con un teléfono móvil. Bueno, vale, pues todo esto está ya disponible ahora mismo en mi tienda. Y ahora es cuando yo dejo al público, a la gente que esté viendo este vídeo, que o bien corroboren lo que se dice de que esto es tan fácil y que lo puede hacer cualquiera y que se venden de una manera tan sencilla, o bien que demuestren que efectivamente no es así y que el hacer arte conceptual no es sinónimo de que se vaya a vender rápido y que la gente esté deseando darse de hostias por comprar obras de este estilo. ¿Tú qué opinas de todo esto, Fernando? Bueno, yo lo que opino y lo que tengo, vamos, más que opinar, la certeza por la relación que yo tengo con el mercado del arte es que el arte conceptual en sentido estricto se ha vendido siempre muy mal, pero muy mal, es decir, principalmente porque tiene un cliente, tiene un nicho de mercado, tiene un cliente muy, muy específico, que es el cliente museístico, es decir, el cliente del arte conceptual sesentero, setentero, es fundamentalmente el museo, y el coleccionista particular no está pensando en ningún modo de forma genérica, vamos a decirlo así, habitual, que podría coleccionar algo así como las piezas de arte conceptual. La mayor parte, bueno, todos los artistas conceptuales que yo he conocido han tenido enormes dificultades para vender su trabajo a las instituciones y en ningún caso han tenido coleccionismo privado, salvo muy, muy marginalmente. Y sobre todo lo han empezado a tener cuando abandonaron las piezas conceptuales, cuando hicieron... hay muchos artistas que tuvieron que hacer obras complementarias a su trabajo conceptual o salir del reduccionismo conceptual para hacer otras obras que se pudieran vender. Y pienso, por ejemplo, en cómo a artistas como Estel Ferrer, Concha Jerez, Nacho Criado, Juan Hidalgo, pudieron vender obras al final de su vida, pero a instituciones, no a particulares, porque un particular no está entendiendo que vaya a cumplir la función que un particular cree que la obra tiene que tener, que es la de decorar su casa. Entonces, es que creo que además sería una reacción absurda que alguien dijera, yo voy a tener en mi casa esta obra con un factor decorativo, porque no lo tiene. Entonces están destinados a otro tipo de espacio, a otro tipo de ámbito del coleccionar mismo, ¿no? Luego el arte, por ejemplo, lo que tú estás planteando ahora, que es un arte postconceptual, o vamos a llamarlo así, performativo objetual, y cómo resolverlo, cómo comercializarlo, es un poco diferente, en el sentido que las piezas que tú acabas de presentar están más cerca de Brosa que del conceptual. Están más cerca del objeto poético, ¿no? Es decir, cuando las ves, todas las que mostrabas prácticamente podían ser piezas post-brosianas, es decir, vienen después de Brosa, podían ser piezas que si estuvieran fotografiadas en blanco y negro podían ser resoluciones a tu manera de cómo Chema Madoz trabaja a partir de los objetos poéticos de Brosa.
pueden estar hasta cercanas a juegos objetuales que en alguna medida hizo Richard Tuttle, es decir, hay toda una tradición de juegos con objetos que añaden un elemento simbólico alegórico, pero que tienen que ver con el objeto poético y con el objeto post-surrealista, post-conceptual, pero con algo que tiene que ver también con un arte que tiene una dimensión lúdica, que introduce esa dimensión de juego. Luego están las piezas performativas, toda esta estética del do it yourself, que es un tema que trabajaron tantos y tantos artistas, ¿no? Es una especie de modificación del performance por delegación, tal y como lo entendía Sierra, pero en este caso diferente, más como una relación más que contractual de compraventa y de ejecución por delegación, que es lo que ahí parece que se está planteando, y está cercano a las piezas de instrucciones del Do It Yourself del libro de Hans Ulrich Obrist. Obrist tiene un libro entero dedicado a piezas por instrucciones, ¿no? Y ahí algunas, pues bueno, tienen, por ejemplo, la pieza de bailar en distintos lugares públicos, esa obra si yo la viera y la enjuiciara, una de las cosas que queda clara es que ya está hecha. Esa pieza la hizo Gillian Wedding, entonces se llama Dancing in Peckman, entonces es una pieza que ya hizo, bailando en lugares públicos, en supermercados, en pasajes en la calle, en esquinas, en pasos de cebra, con unos Walkman, solamente ya escuchaba el sonido, y otra persona la grababa, entonces la gente pasaba y para ver qué reacción tienes cuando alguien está bailando en espacios públicos y tal. La pieza la de la libertad, está la famosa pieza también conceptual que se llama Insumisión, la de Insumisión, que es una pieza, ¿verdad?, de la que hay varias versiones, una del Grup de Treball y luego otra de Bartolomé Ferrando, es decir, que esa también está hecha. Y la de Gritar por la ventana es una pieza que está hecha también en bastantes ocasiones. Oye, vamos a ver, Fernando, vamos a ver, vamos a ver. Quiero, Cuando estuvimos viendo lo de comentando no, lo quiero, del no, vídeo de lágrimas de galerista, habían pintado un cuadro de negro y dijiste, bueno, sí, Malevich lo había hecho, pero estamos en otro contexto. pero que Eh, y- lo quiero decir a favor. obviamente, está todo inventado. Yo, o sea, yo no parto de la base de que yo esté aquí inventando el huevo, ¿eh? Ni el No, calcetín. pero que lo digo a favor de la pieza en el sentido que uno cuando hace una obra es interesante que se dé cuenta de, por ejemplo, yo ahora mismo, esto lo cuenta Borges, yo ahora mismo tengo una inspiración tremenda. Me voy a poner a escribir en cuanto que ahora mismo, podría ser. En este mismo momento dejo de intervenir contigo y me pongo a escribir. Y me sale un capítulo del Quijote. Eso lo cuenta Borges en Pierre el autor del Quijote. Yo no lo estoy copiando, yo lo estoy haciendo de primeras, de primera intención, y resulta que me sale un capítulo. Pero luego lo leo y me doy cuenta que me ha salido el palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, el pasaje del parangón entre las armas y las letras del Quijote de Cervantes. Yo tengo que saber que lo ha hecho Cervantes para no ser un descubridor del Pacífico. Es decir, que cuando te dicen esta obra la ha hecho otro, para mí no es un demérito, sino que es el proceso de investigación que todo artista tiene que hacer. A ti se te ocurre una idea y hay muchos momentos, esto pasa constantemente, que se le ocurre una idea y luego se da cuenta que esa idea la hizo Bruce Nauman, Yoko Ono, Vito Acconci, Tapies, Prosa, quien quiera que sea, Juan Luis Moraza. Es muy importante entrar a veces a ver en qué se diferencia tu obra de la obra que hizo el otro artista. Es decir, qué es lo que a ti te llevó hacia esa obra. Por ejemplo, los cuadrados negros. Desde que Malevich hace el cuadrado negro, son cientos los artistas, hasta el artista que vimos en la galería del vídeo anterior, que es Fries, con estos pavos del Rotary Club haciendo el chorra, que han buscado ese eclipse, esa negrura, esa oscuridad. A Reinhardt, bueno, hay infinidad de artistas, hasta hay cuadros negros de Juan Muslet, hay muchos que han tomado eso. Y cada uno tiene que saber qué motivación, qué circunstancia llevó, cómo en unos ese cuadro negro de Malevich está vinculado a la revolución bolchevique, como en Reinhardt está el desencanto de la extracción, como en el artista del otro día estaba vinculado a Vietnam. Es decir, pero sí es cierto que uno tiene que indagar a veces para no venir como si hubiese salido una idea de la nada, porque como decía, hay cosas que están en el aire, ¿no? En nuestra época hay temas sobre los que se trabajan porque son temas de época, otros temas vienen vinculados a la historia, otros temas surgen de una manera inconsciente, no sabes cómo llegaron hasta ti y hay que indagarlos, ¿no? Pero bueno, que en general digo que yo como crítico del arte y con el tipo de cosas, yo en cuanto que veo una obra, es como si se me dispararan los links, ¿no? Como cables que me dice, esto recuerda a esto, esto se parece a esto. Es decir, esa cuestión de las
analogías visuales, de las correspondencias conceptuales, de temas que veo que se enlazan, de cosas que se parecen, que a veces son pseudomorfosis, lo que llamaba Panofsky pseudomorfosis, y hay cosas que se parecen mucho, pero que no son la misma. Por ejemplo, tú puedes decir, no, es que la intención de mis obras es paródica, es decir, que no es una intención, porque cuando los artistas catalanes hacen la pieza Insumisión, es contra, contra el centralismo, contra aquellos que no querían reconocer la singularidad catalana, etcétera, etcétera, y es una pieza de carácter político que tiene un carácter independentista reivindicativo en tiempo del franquismo, etcétera, etcétera. Tú cuando haces ahora tu pieza tiene otras connotaciones, es decir, que hay veces que uno está haciendo exactamente la misma obra, pero tiene unas condiciones totalmente diferentes, porque el contexto, el emplazamiento, la formulación que tiene, el desarrollo que se establece, por ejemplo, la tuya parte de esta indagación de qué tanto es fácil o no vender arte conceptual. Es decir, la pregunta de la que tú partes, voy a hacer cosas a ver si la gente las entiende. Eso sí, otra cosa es, por ejemplo, que nosotros ahora dijéramos, vamos a dotar estas obras del discurso crítico que necesitan para que sean vendibles. Eso sería una opción, es decir, vamos a ponernos ahora a soltar un discurso teórico elaboradísimo que haga que la gente les interese comprarla. Bien, yo creo que eso se puede hacer, porque evidentemente lo tendría que hacer un galerista, lo tendría que hacer un teórico que hace un catálogo. Si a mí me dijeras, oye, Fernando, tengo estas obras, vamos a hacer necesito un catálogo, necesito una reflexión que cree el campo, que permita que posibles lectores, clientes, instituciones entiendan mi obra que aporta, ¿vale? Pues eso sería algo que habría que hacer. Tú mismo cuando estás haciendo la descripción y los statements de las obras, estás también dando un marco teórico cuanto dando una explicación potencial para que el cliente entienda qué es lo que es y cómo se relaciona con la obra, ¿no? Y bueno, y para saber si le va, por qué le interesa o en qué le interesa, y ya estás dando un primer apunte teórico con respecto a ella, ¿no? En cualquier caso, te diría las obras, en mi opinión, como vinculado al mundo del arte, creo que unas las has puesto más caras de lo que deben ser, o sea, está muy por encima del rango de precio. El precio los ha puesto mi hijo. Sí, pues Estaba con él y además me gustaba el hecho de que fuera aleatorio. Le decía, a ver, ¿tú a esta qué precio? 5.200. Pues venga, vamos. 4.000. como si fuera, 4.000. Y me como si fuera parecía interesante el hecho de que fuera completamente aleatorio. Digo, pues, ¿por qué no? Sí. ¿No? Sí, no, bueno, pues eso sí, ahí como dice, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Que es un refrán. Yo sí creo que, por ejemplo, de entrada, un artista, como cualquier otro, puede pedir lo que quiera por su trabajo. Otra cuestión es si alguien paga lo que tú pides por tu trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo en el sistema del arte he llevado sorpresas enormes, pero vamos, me he llevado sorpresas alucinantes cuando en los años en los que yo hacía las giras asiáticas o hacía muchos viajes hacia Asia, me acuerdo viendo ferias en China, en Shanghai o en Malasia, en Kuala Lumpur, entrar a una feria de arte de la zona y ver stands con pintura, con mucha pintura, muchísima, de autores que cuando preguntaba quiénes eran, autores desconocidos para mí absolutamente. Entonces preguntaba y me decían, este autor, le decía, ¿me puedes enseñar un dossier para que vea el currículum, quién es, qué ha hecho? Y me decían con una frialdad impresionante, es su primera exposición. Pero decía, ha hecho una exposición en galería, no es la primera vez que presentamos sus trabajos en un stand. Y entonces yo veía unas obras allí que decía, esto es, bueno, incomprensible qué es lo que está haciendo este artista, y preguntaba el precio, ¿y esto cuánto vale? Y me decían, $150.000. Y yo decía, bueno, no lo venden ni de coña. Pero es que al caer la tarde o la noche en las cenas de galeristas, de críticos, tal, pues me enteraba que habían sido vendidas las obras, pero no solo vendidas, sino que las que tenían almacenadas también se habían vendido. Pero es que algunos de esos artistas que yo pude ver en ferias en la época gloriosa asiática, luego se revalorizaron sus obras de una manera increíble. Artistas que a lo mejor vendieron en ferias de arte su obra a 150.000, 200.000 euros, fueron subiendo sus precios en el mercado asiático hasta $1.000.000, es decir, que cogieron carrerilla. Por eso en el tema del mercado del arte, todo el que vaya
de científico, de que él se las sabe todas, miente. Porque hay obras que piensas, esto no le interesa a nadie y se venden increíblemente bien. Otras que dices, hay algunos pintores que de repente dicen, voy a pintar que esto seguro que se vende, ¿no? Y que deciden hacer una pintura comercial, ¿no? Como dice alguna gente, es que yo hago pintura comercial. Bueno, pintura comercial, pues dedicarte a hacer una pintura como muy al gusto de lo que crees que es el gusto burgués o el gusto de cómo decorar las casas, y al final te comas todos esos cuadros con patatas. Porque no funcionan, ¿no? Pero vamos, en general, la cuestión de qué tan vendible es el arte conceptual, el postconceptual, el objetual, pues muy mal. Se ha vendido siempre, siempre muy mal. Hay artistas, por ejemplo, que tienen que desarrollar, insisto, distintas líneas de trabajo para hacer algunas que son mínimamente colocables o que se pueden vender, que se pueden comercializar con menos dificultad, y otras que saben de sobra que no tienen salida, que no tienen salida. Yo, por ejemplo, a artistas, qué sé yo, un amigo mío, Pepe San León, pues San León, que es pintor, cuando hicimos su exposición en el Almudí, hizo una instalación con maderas, un laberinto gigantesco de maderas, pero quiero decir, tablas y tablas y tablas de madera. Pues fue una exposición que cuando llegaban sus coleccionistas, porque él vende bastante pintura, decían, pero Pepe, ¿qué es lo que nos quieres vender? Y él decía, nada, es decir, no había nada que vender. Es decir, yo creo que hay gente que a lo mejor no lo entiende, pero hay muchos momentos en los que los artistas hacen exposiciones en las que no hay ninguna intención de vender, sino que son exposiciones que tienen que ver con proyectos, con ideas, con necesidades expresivas, con locuras, con desafíos tremendos que uno asume, que sabe de sobra que solamente va a perder dinero en ese momento, pero que quiere hacerlo, que necesita, que tiene que hacerlo, busca la fuente de financiación, en algunos momentos hay que arriesgar y estar dispuesto a decir, yo quiero demostrar qué es lo que yo soy capaz de hacer a este formato. Y arriesgando a veces, pues encuentras ahí la vuelta, el giro de la trayectoria que te dice, chico, has apostado y has ganado, en el sentido que te empiezan a pedir cosas y hay mucha gente, artistas, por ejemplo, que a mí no me gustan, pero reconozco como hicieron un desafío fuerte. Por ejemplo, a mí Plensa no me interesa, pero Plensa, por ejemplo... Sí, ha quedado claro en varios No, vídeos. pero Plensa sí valoro, porque le conocí cuando estaba al arranque de la trayectoria. Plensa, cuando él empieza a hacer su trabajo, hostia, y yo le vi en la Feria de Arco hace muchos años con Carles Taché, que le llevó, y recuerdo unas obras primeras, unas especie de almohadillados, haciendo una barricada, unas bolas como de cañón, con una red metálica, una de las mejores piezas suyas, con virutas de ganga y desperdicio de la fundición. Y me acuerdo hablando con él y le dije, Plensa, tremenda obra, era una obra muy potente. Y me dijo, bueno, esto de ser escultor es una locura, porque cada paso que das te entierras más en el material que te cae encima. Tú imagínate, tú has hecho ahí unas obras con unas pinzas y un cordel, pero cuando te metes a un proyecto escultórico y quieres ser escultor, es un desafío tremendo, porque primero tienes que buscar un estudio, no se puede ser escultor, sí se puede decir, bueno, pues hago en mi casa, en mi estudio, hago piezas pequeñas, ta, ta, ta. Al cabo de un tiempo, salvo si eres Giacometti, que fue capaz de hacer su obra dentro de un cuartito, hacer todo lo que hizo, que fue alucinante y que demostró que era posible en un espacio pequeño crear un universo gigantesco, empiezas a darte cuenta que necesitas un estudio enorme, pero se te va llenando de hierro, de madera, de piedra, de piezas de bronce, de materiales plásticos, no sé qué, y al final todo eso te va cayendo encima y es una cuestión que dices, cada exposición que haces es una losa más que te echas encima tuyo, es decir, te estás lastrando, ¿no? Y hay un momento, yo por eso cuando a veces dice la gente, no, bueno, es que a los artistas algunos lo tienen muy fácil, no, y por ejemplo los escultores muy jodido, los artistas que hacen obras de carácter discursivo, conceptual, muy jodido. Para todo artista es difícil estar hoy, es decir, todos los que nos escuchen que sean artistas y dependan de la venta en el mercado del arte a través de galerías o de forma directa, saben que hoy, y sobre todo en el periodo este del COVID, pero ya desde antes del COVID, tratar de sobrevivir mensualmente de la venta del trabajo artístico es una proeza. Yo he estado estos días colgando vídeos del libro La muerte del artista de William Deresiewicz y él ahí comenta cuánta gente vive del arte, los informes que hay sobre cuánta gente vive del mundo del arte, si necesitan tener otras profesiones, cuántos tienen que dar clase, cuántos tienen que estar trabajando como diseñadores, cuántos tienen que compatibilizarlo con otros trabajos. Arroja cifras
tremendas en el mundo del arte viven de vender su obra un tanto por ciento mínimo, y muchos artistas muy respetados, conocidos y aclamados no tienen apenas la posibilidad de sobrevivir y tienen que estar haciendo constantemente apaños y tienen que buscar apoyos y tienen que concurrir a becas y tienen que mandar obras a premios y van muchas veces trampeando. Yo tengo amigos artistas de edad provecta, ¿no? Hay gente, estoy hablando de 80 años, 70, 80 años, llevan toda la santa vida viendo cómo se acaba el mes y pagar el alquiler del mes siguiente está casi imposible. Amigos a veces me dicen, llega el invierno y no tengo el dinero para pagar la calefacción. O sea, la situación del artista, que casi nunca se dice, del conceptual, del preconceptual, del ornamental, del decorativo, del objetualista, del performativo, de todos, es muy difícil. No me gusta ser cenizo, pero sobre todo el que hace una obra que tiene por voluntad plantear problemáticas conceptuales, discursivas, investigaciones de carácter teórico, que tiene una dimensión experimental, que no está pensado como objeto fundamentalmente decorativo. Si es cierto que, por ejemplo, algunos de los objetos que tú has hecho, el marcador dentro del aloe, pues es un objeto que seguramente puesto en una casa, dentro de una vitrinita, en una balda en la pared, eso lo cogemos ese objeto y lo montamos bien en una casa en medio de otros objetos y lo iluminas ahí con una luz puntual y no sé qué, y es el típico objeto que estoy convencido que sería hasta una pieza que diría la gente, hostia, qué obra más cojonuda. Puede ser sencillamente el fruto de algo, porque cuando uno va a ver una exposición de Cecilia Vicuña y de ciertos artistas, ve uno allí dos alambres, un clip, no sé qué, y dice, uy, qué cosa. Bueno, no digo si es fácil o difícil, lo único que sé es que puede transmitir una emoción estética y al mismo tiempo desencadenar una reflexión que sea más interesante que tener allí una marina, un bodegón o cualquier otra cosa. Y eso que a veces una marina, un bodegón o cualquier otra cosa puede ser interesante. Es decir, constantemente lo que tenemos que saber muchas veces es qué objetos, qué obras pueden aportarnos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, y también cuando alguien, y a ti te pasará como artista, cuando un coleccionista o comprador, alguien que no es un coleccionista porque te está haciendo una colección, sino un comprador de una obra, te entra en tu tienda o contacta contigo, Ray, que yo quiero un dibujo tuyo, quiero un cuadro, quiero un objeto, quiero un tal, quiero un cual. Es una emoción enorme porque de repente hay alguien que le interesa lo que tú haces, pero que luego está la cuestión de cómo eso va a funcionar en su casa o dónde lo va a meter, si lo va a meter en un cajón, cómo está. Yo, por ejemplo, pues mira, yo tengo delante mío un cuadro, este. Pues yo tengo este, bueno, pues es un cuadrito que tengo aquí, un cuadro de Jorge Fink del año 2005 que se llama Ubi, como de pinturas de nubes, con un personaje con un lobo, no sé qué, no sé cuánto. Pues es el típico cuadro, porque parecerá que a mí solamente me interesa, lo digo siempre, el arte conceptual y es mentira, pero que cuando lo vi dije, es que a mí me gusta tener, yo cuando hablo, por ejemplo, de esta habitación tengo siempre ese fondo por detrás, estoy viendo esas nubes, ese cuadro oscuro, ese cuadro de madera, pues a mí me aporta. No te diría es que es la obra definitiva que yo quiero que esté en todos los museos, no, es la que está en mi casa, es la que me interesa. Y también de repente, pues tengo este otro objeto, Ah, mira, con una matista. Qué bueno. mira, con un camellito, mira, con una palmera. Mira, este Pedro, mira qué cosa más bonita tengo aquí. Pues esto es un objeto raro que compré en un viaje. Este me parece que es un objeto comprado en Marrakech. Pero bueno, son de esas cosas que dices, pues a veces la combinación de las pinzas tuyas con el cordel, la piedra, el cuadrito, no sé qué, y alguien dirá, no, pues mira, esto es sencillamente que son las pinzas que se nos cayeron del tendedero de ropa, que las tenemos ahí. Pero es bueno, es un poco. Me ha llamado la atención que alguien ha comentado que están bien las piezas, pero que no tenían lectura política. Y no he querido, en la descripción de las obras, no he querido hacer el típico texto teórico así, tocho, hablando del porqué y qué hay detrás y tal, porque quiero dejar que cada cual saque sus conclusiones. Pero dos pinzas de la ropa que tiene una utilidad práctica, como puede ser la de colgar la ropa, que son los seres menos valorados de la casa, yo creo, aguantando algo que corta, que es punzante, que puede cortarlos,
y que le están ahí como sosteniéndolo, es que, o sea, me parece como tan obvio que tener que explicar todo esto me parece como demasiado. O lo de un spray blanco y un spray negro que se están apuntando mutuamente, también me parece bastante obvio. O lo de las pinzas con la cuerda, que es una maraña, ¿no? Es Sí, bueno, como yo creo, el mensaje político está. El único es cuestión de que la gente quiera abrir su cabeza a verlo o no. Yo creo que en general las obras de arte exigen de cierta complicidad con la persona que las está percibiendo. O sea, digamos que se establece una comunicación, un diálogo. Entonces, para que ese diálogo sea fructífero, la persona que lo está recibiendo tiene que tener una mínima apertura de mente como para poder estar predispuesta a codificar o entender qué es lo que quizá ha querido transmitir el artista. Eso por un lado. Luego hay otra cosa también. No sé si has visto, he hecho un vídeo hace poco que también está funcionando muy bien, que es el de Strike MoMA, en el que hablo de una manifestación. No sé si te has enterado de esta historia. ¿Te no, suena de algo? no. Bueno, te lo cuento así por encima. En Nueva York está ahora mismo organizándose una manifestación de varios días, una huelga de varios días contra el MoMA. Y claro, cuando yo empecé a ver esto, me lo pasó un artista de la República Dominicana, Eliu Almonte, al que le agradezco que me lo enviara por Instagram. Resulta que hay una familia que se llama Familia Cisneros, no sé Sí. si te suenan, que Los son. conozco, no, no, los conozco personalmente. Sí, vale, pues esta pareja que son coleccionistas, tiene una colección muy importante. En la Reina Sofía sé que también tiene una que creo que es de geometría, ¿no? Geometría abstracta o algo así. Bueno, pues tienen una colección en el MoMA también, que es muy importante. Y bueno, pues la historia es que el Gustavo Cisneros, que es pues bueno, uno de los miembros de de esta colección, ¿no? Es él con su mujer. Pues resulta que él es de la junta directiva de Barry, ¿cómo se llamaba? De una minera que se llama Barry White, me parece que era. Oh, espera, lo estoy diciendo mal. A ver, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, espera, ¿eh? Strike MoMA. A ver, pues lo tengo por aquí. Bueno, pues estuve leyéndolo porque tiene un PDF que está bastante interesante también. Y en él hablan un poco acerca de esta empresa minera que es uno de los de la junta directiva, es justamente este Gustavo Cisneros, que están ahora mismo a punto de extraer oro y otros minerales en la República Dominicana y todos los residuos. Barrick Gold, gracias, R. Binder. Y lo van a tirar todo esto a un río del que viven directa o indirectamente 4 millones de personas. Pero por lo visto esta empresa Barrick Gold, o sea, ya ha estado en otros países también haciendo auténticas atrocidades. Entonces, no acabo de entender muy bien por qué han elegido el MoMA, porque supongo que esta pareja tendrá un montón de intereses repartidos en varios lugares, pero aparte forman parte de, ya te digo, de la colección del MoMA, o tienen una colección allí en el MoMA. A ver, espera. ¿Qué? ¿Andesias? ¿Esto nada? ¿La pan? ¿No? Dije que. Espera, es que tengo aquí a mi hijo que me está. ¿Qué? Sí, sí, sí. Tira, tira. Vale, bueno, pues Yo, eso, entonces. yo los conozco muy bien, es decir, quiero decir que conozco Vale. al matrimonio, pero vamos, personalmente, quiero decir que los he tratado mucho, los he tratado son venezolanos, los he tratado en Venezuela, los he tratado en Estados Unidos. Patricia Feldes Cisneros es Eso es. Patsy, para los amigos, pues Patsy, Patricia Fernández Cisneros, es la segunda mujer de Gustavo Cisneros, la primera es Ela Fontanals Cisneros, que tiene una fundación que se llama CIFO, muy amiga también, es decir, lo conozco sobradamente. Y Patricia Fernández Cisneros tiene tiene una fundación propia, una fundación de arte muy potente, en la que ha tenido como comisarios, bueno, yo cuando los conocí me asombró porque era una coleccionista que tenía cureitos para su colección. O sea, esto quiere decir que cuando yo empecé a verlo me quedé muy asombrado, porque sí es cierto que todos los grandes coleccionistas tienen asesores, gente que les asesora, que les cataloga la colección, pero este tenía contratado cureitos a un nivel de museo y, por ejemplo, hay que pensar que ella,
cuando empieza a darse cuenta del potencial que tiene su colección, ella empieza a posicionarse en varios museos del mundo, entrando en el board, en el patronato. Bueno, ella entra en el patronato de varios museos, en el MoMA no solo entra, sino que hace algo fundamental. Ella fuerza al MoMA a exponer arte latinoamericano. El MoMA tenía arte latinoamericano sí, histórico, pero en una representación marginal. Estaban los muralistas mexicanos, había algunos artistas, pero ella dio dinero y metió su colección, y no solamente metió su colección, sino que financió, pagó para que un curator latinoamericano formara parte del equipo curatorial del MoMA. Ella financió a Paulo Herkenhoff, al brasilero, que había estado en la Bienal de San Pablo, luego metió a Luis Pérez Oramas, gran amigo mío también, para que estuviera allá, y ahora tiene también a Eva Greenstein, está también a través de la Felicine. Bueno, es decir, hay una serie de los comisarios latinoamericanos han entrado en el MoMA porque lo pagó esta señora, es decir, casi becarios suyos, que dijo, ok, yo te doy dinero, yo te dono obras para tu colección, me las expones, van mis comisarios a tu museo, ella los pagaba, es decir, el sueldo de esos tipos los pagaba ella, ellos adscritos al MoMA, pero con tarjeta de curator del MoMA, Patricia Felde Cisneros. En el MoMA, quien haya ido de los últimos años, desde la reforma, que se hizo ya hace tiempo, y la última reforma, las salas tienen nombres de los coleccionistas. Y hay una sala que es una sala dedicada a la familia Cisneros, es decir, no son unos coleccionistas cualquiera. En la entrada del MoMA hay un tablón board del patronato, el nombre de los Felde Cisneros está con letras mayúsculas, quiero decir, hay otros con letras más pequeñas y otros con letras todavía más pequeñas. Cuando Patricia Felde Cisneros empezó a focalizar sus intereses en España, porque a veces no va muy lejos para no mirar más cerca, pues ella quiso poner los pies también en España y entrar en Europa por la puerta de otro museo. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Pues el Reina Sofía necesitaba dinero, necesitaba patronos con dinero, porque en España la gente que tiene dinero, esto es un tema, los ricos son miserables en relación con el arte a un nivel que alucinas. Entonces, son incapaces de hacer otra cosa que amasar dinero, y cuando tienen mucho dinero llevarlo a Suiza o sacarlo a paraísos fiscales, cosa que hacen constantemente, o tratar de pagar pocos impuestos o hacer sociedades para escabullirse, es decir, que es la forma de funcionar del rico español. Pero, la mentalidad en Estados Unidos es diferente, también el apoyo a la cultura se hace de una manera diferente, y la financiación de los museos depende constantemente del apoyo privado, por eso hay que hacer fundraising, hay que buscar fondos. Y entonces Borja Villel creó un patronato internacional en el que está Aníbal Jozami, en el que está Gerard Alvear, en el que está Patricia Felde Cisneros y otros cuantos más, muchos, todos latinoamericanos prácticamente. Hay un artículo del año 2018 de Borja Villel que dice: uno hoy tiene no solamente que coleccionar obras, tiene que coleccionar a coleccionistas, y está dirigido a Patricia Felde Cisneros. Bueno, cuando él trajo la colección de Patricia, la primera exposición que se hizo fue precisamente de su colección, de la colección de Patricia Felde Cisneros, y concretamente de la parte de abstracción brasilera, bueno, neoconcretismo brasileño, esto es de Ligia Clark, de Elio Ituzica, etcétera, etcétera, y ella, en cada caso, que esto me parece que es lo más interesante, lo que está buscando también internacionalmente es la revalorización de su colección, porque las colecciones las deposita. Es que es lo que te iba a decir, porque esto es una jugada en la cual los que tienen mucho dinero, que son coleccionistas, o sea, cuando tú estás ahora comentando esto, pienso, claro, es positivo para los artistas el que de repente vengan unos coleccionistas, te apoyen y encima te lo lleven a un museo. Claro. Desde esa perspectiva es positivo, pero por otro lado, no hay que perder de vista que también a los coleccionistas, y ya no hablo solamente de esta familia, ¿vale? O sea, no quiero ahora centrarme solamente en ellos, aunque me parece que lo de la Barrick Gold, esto me parece interesante, el ver de dónde sale el dinero para luego poder financiar estos proyectos. O sea, Claro. quiero decir, hay un baremo ético que yo creo que de alguna manera u otra habría que tener en cuenta, o bueno, no sé, a la hora de financiar proyectos o a la hora de participar de instituciones públicas, porque en el momento en que, por ejemplo, esta colección forma parte del Reina Sofía o del MoMA. Voy a centrarme en el MoMA porque tampoco te quiero meter a ti ahora en camisas de 11 varas y menos si hay historias personales. Pero vamos a hablar del MoMA, ¿vale? Para no liarte. De repente forman parte de esta colección. Llevan allí artistas, obviamente, está muy bien que lleven artistas latinoamericanos y que de alguna manera den un empujón al arte latinoamericano. Pero claro, son artistas de los cuales ellos han apalancado obra, y por el hecho de estar en instituciones como el Reina Sofía, como el MoMA o otros museos, hace que el caché de esos artistas suba y que ese dinero que ellos tienen, es decir,
Imagínate, yo tengo una obra de fulanito, lo llevo aquí y lo pongo una obra en el MoMA, otra obra en el Reina Sofía, otra obra en el Museo de Papapi y en otro en el de Data. Y tengo otras 40 obras apalancadas en mi taller o mi estudio o mi almacén donde tengo las obras que voy comprando. Cuando estos artistas están en estas instituciones, esas 40 obras que tengo van a hacer así y yo puedo ir vendiéndolas. Y ya no estoy hablando de un artista cualquiera, estoy hablando de un artista que está en todos los museos más reputados, bla, 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 bla. Con lo cual aquí hay como una especie de compadreo y como... Y a la vez, lo peor del caso es que las instituciones museísticas tampoco pueden permitirse el lujo de decir no voy a aceptar el dinero porque a saber de dónde viene esto. Bueno, por ejemplo, hay un artista que es el referente de este modo de desvelar estas situaciones, que es Hans Hacke. Hans Hacke, germano norteamericano, tiene una obra que se llama Sapolsky & Co., que él, cuando le invitaron a participar en unas exposiciones, lo que hizo fue indagar en cómo habían obtenido sus fortunas los miembros de los patronatos de los museos. Esa pieza es muy conocida y la ha hecho en bastantes ocasiones, que era, por ejemplo, en Basilea, también mostrar cuáles eran los que apoyan la Feria Basilea, quiero decir, las fortunas y las dinámicas económicas que están detrás. Y él, cada vez que va a un museo, Hacke creó, digamos, la gran dinámica de esta investigación conceptual o conceptual institucional, que era buscar ¿de dónde han sacado el dinero esa gente que tiene tantísimo dinero y que les vemos luego colocados en letras de oro en los museos? ¿Y qué hacen esas letras en esos museos? Es decir, ¿qué hacen esos nombres? Bueno, Hacke, como tú mismo acabas de decir, asume una cosa. Vamos a ver, esto es una labor de blanqueamiento. Es decir, hay una labor de blanqueamiento económico y también reputacional, en el sentido que tú dices, bueno, yo he obtenido mi dinero hoy. Cualquier persona, y que no quiero ser maniqueo, pero como decía Proudhon, la propiedad es el robo. Es decir, quien tiene mucho dinero dice, es que ha trabajado mucho. Bueno, a cierto nivel de riqueza solamente lo puedes tener si te has abusado de los demás, si te has apropiado de lo que los demás hicieron. Por lo tanto, es bastante común que tú agarres y digas, ¿de dónde viene el dinero de Gustavo Cisneros? ¿De dónde viene el dinero de Sapolsky? ¿De dónde viene el dinero de todos los que tienen pasta en el mundo? Pues de hacer operaciones, por ejemplo, esta cuestión de cuáles son las relaciones entre la sublimación que el arte genera, es decir, esa sensación de el arte, la cultura, los valores humanos, la elevación espiritual, no sé qué, y luego, como decía Bertolt Brecht, que detrás del palacio se encuentra la mierda del perro, es decir, el lado oscuro de esas reputaciones artístico-culturales. Es evidente que la mayor parte, apenas rascas un poco, por eso no sabía, es que sabía que había unas manifestaciones ahora también en el MoMA en relación con las Guerrilla Girls contra gente del MoMA que a su vez había tenido actitudes misóginas, machistas. Es decir, hay ahora varios fenómenos de manifestación, no sabía cuál de ellas te referías. Bueno, esta me parece importante que se haga, sobre todo porque, vamos a ver, finalmente la operación que se está haciendo hoy con los coleccionistas, que están haciendo las grandes fortunas, tiene que ver con la definición del capital del siglo XXI. Thomas Piketty, en su libro sobre el capital en el siglo XXI, señala que hoy el capital lo que está haciendo es favorecer el rentismo y favorecer a los que tienen mucho dinero para que los que tienen mucho dinero sigan teniendo más y la brecha entre los que tienen mucho y los que no tenemos nada, o los que, bueno, yo sí tengo, pero vamos, los que tienen poco, sea abismal, es decir, desaparezca toda aquella gente que antes llamábamos la gran capa de la clase media. Todo eso ha desaparecido prácticamente. Por eso, hoy de repente alguien que tiene patrimonio, sean bienes raíces, sea obras de arte, sean diamantes, sea lo que fuere, dice, pues yo qué voy a hacer ahora, pues muy sencillo, yo tengo, por ejemplo, para todos estos millonarios que tienen grandes colecciones, para ellos la gran jugada es decir, pues lo llevo a un museo, el museo me lo conserva, te evitas los gastos de almacenamiento, de conservación, de restauración, de no sé qué, me los restaura, me los enmarca, enmarcado, me los expone, me los legitima, en el fondo les dota un discurso, los vuelve a presentar una y otra vez. Entonces uno dice, es que hay gente, yo trato a los coleccionistas, los he tratado mucho, y de repente alguien te dice, Fernando, es que yo tengo obras de museo. Y digo, nos ha jodido que tienes obras de museo, como que eres parte del museo. Es decir, por ejemplo, hay más obras de Lydia Clark y hay obras de Eloy Tizica. Las que están en los museos son las que han puesto estos coleccionistas.
Y son las que tienen los valores. ¿Por qué? Porque salen en el catálogo de la obra completa de la obra general del MoMA, porque salen en la obra del Pompidou, en la obra de la Tate, en los catálogos del Reina Sofía. Por lo tanto, y luego a su vez viene la gran jugada, que es que como tú haces esas daciones, donaciones y depósitos temporales, porque no son definitivos, o sea, no son dados para siempre, tú también te desgravas en los impuestos, con lo cual la jugada es completa. Tú inviertes en arte, vale, ganas reputacionalmente o ante la sociedad, eres un mecenas, un filántropo, un benefactor, eres la leche. Lo depositas en el museo te da unos privilegios, porque tú empiezas a formar parte de un club selecto, por ejemplo, el Reina Sofía y todos los museos. Montan un patronato, ese patronato reúne a gente de dinero, a millonarios, que a su vez entre ellos en esas comidas, yo he estado en muchas, ¿qué hacen? No se habla de arte, se habla de futuros negocios, porque de repente llega un millonario peruano, un millonario mexicano, un millonario venezolano que vive en Miami, un millonario cubano que tiene un museo también en Miami, otro que tiene su colega Helga Alvear, que es una alemana que tiene en España. Entonces, al principio, hola, ¿qué tal? Se habla de las obras, es como una cosa de ver quién tiene más músculo. Yo tengo 4 Schnabel, yo tengo 5 tal, yo tengo una obra de Vito Acconci, yo tengo tal. Una vez que ya se han localizado que todos tienen más o menos musculatura y que están todos bien forrados, ¿qué tal? ¿Y dónde tienes tú tus empresas? ¿No? Yo tengo ahora concesiones petrolíferas en el Mar del Norte. Yo estaba en comidas donde cuando se empezaba a hablar de la cuestión de cuáles eran los negocios que tenías, te quedabas alucinado. La anécdota que yo tengo mejor del mundo del arte, la he contado en algunas ocasiones, fue cuando yo tuve que ir a recoger al aeropuerto de Valencia a Síndicado Colo. Si alguien ¿A quiere quién? entrar a Síndicado Colo, si alguien quiere entrar algún día en internet y busca este señor, un jovencito que tiene una colección de arte contemporáneo africano, yo le pregunté a Síndicado Colo, una cosa, ¿pero tú a qué te dedicas? Y me dijo, yo tengo propiedades. Pero era un chaval, si te lo encuentras haciendo autostop, ya nadie hace autostop, pero hace años, si estuviera haciendo autostop, no le recogerías, una especie de, así como Síndicado Colo. Síndicado Colo, sí. Vale, Eh, sí, ya lo tengo aquí. bueno, pues este personaje, que si lo has buscado estará por ahí, pues ¿Este? ahí lo tienes. Pues este señor, Síndicado Colo. Ahí le ves vestido de jovencito, de normal. Pues yo me lo encontré en el aeropuerto con una gorra de béisbol. Síndicado Colo, ¿no? Síndicado Colo es un art collector. Mira lo que sale lo primero, antes que nada. Síndicado Colo is an art Hostia, collector. se ha muerto. Se ha muerto, sí, lo sabía. Is Hostia. an, is an art collector, es un coleccionista de arte. And businessman, es un hombre de negocios. Dice, tiene una de las más importantes colecciones de arte americano que incluye más de 3.000 piezas. Bueno, ha muerto en un accidente que murió, Buceando cerca de Hatab Island en Dubái. sí, sí, en Dubái. Pues bueno, mira, familia, educación, promoción del arte. Y tercer punto, business and corruption scandals. Corrupción, política de activismo. Bueno, el tal Síndicado Colo, cuando yo hablé con él y quedé alucinado, porque este era un magnate que él no sabía ni lo que tenía, le dije, ¿pero cuál es un negocio? Me dijo, bueno, yo creo que tengo bancos, me dijo, yo creo que tengo bancos. Creo, ya no sé. Y me dijo, la base de todo, las piedras. Y yo dije, ¿a ti te gusta la piedra? Dije, ¿cuál? Dijo, los diamantes. Los diamantes. Diamantes, oro. O sea, el tío le tocaba, hablando mal, los huevos, el arte. Lo que tenía había hecho un blanqueamiento de su movida, porque a su vez tenía relación, se había juntado la familia de los presidentes de Angola con los del Congo. Y entre los dos tenían toda la mafia política de la época, dominaban todo. O sea, y era un tío que él había contratado cureitos, asesores en Luanda, en Angola, hizo la Bienal de Luanda, a la que yo fui. Estos son de ese tipo, pero por ejemplo más cerca de nosotros, porque esto suena muy esotérico lo de Síndicado Colo. Tita Thyssen, que todo el mundo siempre tiene su opinión. ¿Eso cómo te lo comes? ¿Eso cómo se lo come la gente? Por ejemplo, que todo el mundo... Hay siempre un pantano con Tita Thyssen que es como que el personal no es... Bueno, o no se ha enterado o el grado de desinformación que en torno a Tita Thyssen se ha extendido ha tenido sus efectos. Tita Thyssen, todo el mundo la asocia como gracias a Tita tenemos el Museo Thyssen-Bonavista, Tita ayudó, Tita ha sido una gran benefactora, ella decidió que viniera al museo, ha ayudado mucho a España, porque es que allá la están siempre puteando, se va a llevar las obras de su museo. Ella siempre su museo, su museo, su museo. Yo siempre que hablo de eso aclaro una cosa,
el Museo Thyssen-Bornemisza no es de Tita Thyssen. Siempre que lo digo, viene gente ahí en el chat. No, Fernando, te equivocas. Que... Vamos a ver, es muy sencillo. El Museo Thyssen-Bornemisza, las colecciones del Museo Thyssen las compró España. Taca, 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 taca. Billete, billete, billete. Por un pastizal. La gente dice, no, fue un chollo, nos lo dieron barato. No lo quería nadie, no quería nadie esa colección. Entre otras cosas porque esa colección tiene sus luces y sus sombras. Pero algunas sombras que tiene es que ¿quiénes son los Thyssen? ¿De dónde vienen los Thyssen? La industria Thyssen fue la industria ferroviaria y metalúrgica que apoyó el desarrollo del Tercer Reich. Es decir, la guerra relámpago y la ferroviaria del tiempo de Hitler son los Thyssen. Y hay obras que siempre se han discutido los Thyssen, que si son apropiaciones de obras judías, de obras de judíos, espolios, etcétera, etcétera. O sea, una cosa bastante delicada. Bueno, viene la colección, se compra por el Estado. Tita jamás dice en público que esa colección está vendida, pero vendida y pagada y cobrada, pero cobrada con creces, ¿eh? Pero se crea una sombra, una nebulosa. No, es que Tita es una gran benefactora. Perdón, una revista cojonuda, que queda para nosotros como tal. Pero es que los últimos episodios, Tita, cuando ya está montado el museo, como inteligencia no le falta, añadió la parte suya, la parte de Carmen Thyssen, que es una parte de pintura del 19 que no tiene tanto interés, donde está el famoso el cuadro de Gauguin, que luego ahora quitó, que puso, que quitó, que puso, y ella lo puso allí, esa parte suya, que hubo que ampliar el palacio donde está la Thyssen enfrente del Palace, enfrente del Prado, para alojar sus obras. Ella quiso que se mezclaran para siempre decir, no, es que hay obra mía, nos ha jodido, la que no aporta nada, la obra que no tiene importancia. Y ella, ¿para qué ha manejado su obra? Muy sencillo, para desgravar impuestos, para pagar menos impuestos, que es el último debate de los últimos tiempos, que hay gente que hasta se ponía de parte de Tita Thyssen. Yo ya me quedaba muerto. O sea, hay veces que no sabes si renunciar a explicar nada. Tita Thyssen se fue a Andorra para no pagar impuestos en España, como los famosos youtubers andorranos. Pero como allí en Andorra, cuando estás todo el año en Andorra, se te cae el pelo al suelo porque ya hay un momento que te aburres, porque no es que sea precisamente una extensión gigantesca, ya estás de ver la nieve y de ver las montañas, si tienes necesidad, aunque sea de bajar a Barcelona a tomarte, yo que sé, un vermut y a ir a la Barceloneta y a acercarte al Paseo de Gracia y a ver a los amigos y a Madrid a comerte un cocido o a Sevilla tal, hay un momento que dices, bien, Andorra la Bella para un rato, pero para vivir todo el puto año es muy jodido porque es pesadísimo y porque no creo que nadie, si se controla un poco todos los que dicen vivir en Marbella, en Andorra, para no pagar impuestos, que incumplen el régimen de los días que tienen que estar fuera y dentro de Andorra, habría mucha gente que se los tendría que multar. Entonces, ¿ella qué es lo que ha hecho ahora? Chantajear, que es acojonante, chantajear al Estado español para que le permitieran estar más días fuera de Andorra y más días en España. Sencillamente, y lo que ha hecho cuando se llevó y quita y pone el cuadro de Gauguin, era haberle dicho, señora, pues no se preocupe que le vamos a mandar a una brigada de inspectores de Hacienda, le vamos a meter un puro, le vamos a penetrar una multa de 40 millones de euros y se acabó la tontería y tanta chorrada como hay en este país, que es que al rico se le permite todo y al pobre se le putea hasta niveles absolutos. Entonces, ella queda, no, el gran coleccionista, los grandes coleccionistas. En este país, desafortunadamente, hay muy pocos coleccionistas. Los pocos que hay son bastante miserables y regateadores que están todo el día discutiendo por 4 duros. Hay algunos que, por ejemplo, Helga, bueno, una millonaria que ha metido ya su dinero, bienvenida, ¿no? Gracias, porque a su vez ha financiado un museo. Esa persona se le puede poner pocos peros, ¿eh? Porque por lo menos ha sido digna en su forma de proceder. La mayor parte de ellos son sacamantecas, que lo único que buscan es que el Estado financie sus proyectos, ¿pero para qué? Para pagar menos impuestos, porque cuando a mí si un mega rico deja de pagar impuestos y les estás tú revalorizando su obra, la jugada es horrenda, porque deja de pagar impuestos y porque yo prefiero que los ricos paguen los impuestos que les corresponden y que luego el Estado, con sus expertos y con historiadores y con gente competente, compre las obras con los impuestos que esta gente pagó. Yo siempre, a mí, por ejemplo, cada vez que me han dicho, no, hombre, es que te están dando estas obras en concepto de pago por impuestos o de desgravación. A mí yo no quiero limosnas de nadie, y menos de un rico. Es lo último que en la vida aceptaría. A mí no me hace un favor un rico porque no le aceptaría nada. Es más, yo no frecuento a ese tipo de casta
económicamente, pretendidamente superior, porque no lo son en ningún sentido. Pero lo que digo es, no, que paguen sus impuestos. Estamos en un país, en España, en el que todo el rato hay que bajar los impuestos, hay que bajar los impuestos. Pero qué coño, pero si los ricos no pagan apenas impuestos. Si me dicen, es que los ricos están asfixiados. Es mentira. La mayor parte de la gente que tiene fortunas en este país se las apaña por ingeniería fiscal Fiscal, y sí. tienen todo montado. Yo he conocido a ricos y me han enseñado la declaración de Hacienda y han sido días en los que se me caía el mundo encima y mega ricos y me decían, Fernando, eres gilipollas, me decían fríamente. Y ellos tenían declaraciones de Hacienda a devolver y yo a pagar. Pero a pagar bien, pagado. Y yo pago porque yo soy una persona muy seria. Joder, muy seria, no muy seria, porque creo que si no pagas los impuestos, ¿cómo pretendes que tu hijo tenga educación pública, sanidad pública? O sea, si todos nos escaqueamos, si este país, los que, lo que está, por ejemplo, los funcionarios como lo soy yo, los funcionarios, a mí me quitan de la nómina todos los meses el dinero y yo podría decir que me bajen los impuestos, pero ¿y cómo coño se paga los tratamientos de la gente que no tiene dinero y que está enferma? ¿Y cómo se paga? Y si yo mañana enfermo y no hay seguridad social, ¿quién me va a atender a mí? Y mis hijos que han podido ir a la escuela pública ha sido porque se pagaba impuestos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una concepción con respecto a la pseudofilantropía muy, muy en contra de ellos. Por ejemplo, cuando luego viene, hoy veía a Patricia Sanreto Reverengo, la italiana que ha abierto la Fundación Sareto Reverengo en Madrid. Bueno, pues va a crear una fundación de arte, va a traer su colección, porque es que ha habido un momento muy heavy. Sobre España en estos últimos años lleva gravitando mucho dinero latinoamericano. Por una razón, porque se dieron cuenta que nosotros, en nuestra crisis económica profundísima, acentuada desde el año 2008, tenemos todo en venta. Entonces, todas las casas más importantes y todas las fincas más importantes de los barrios más caros de Madrid se han vendido y se han reestructurado las casas y hay ahora empresas de venta de casas para latinoamericanos, compradas por latinoamericanos y aquí a España empezaron. La inmigración de los últimos años, se habla siempre, no, es que aquí, cuando llegan los de Vox, aquí no pueden venir los extranjeros, vienen a quitarnos el trabajo. Pero por Dios, no seamos mentirosos. Cuéntame cuántos los que vinieron a trabajar ecuatorianos, se tuvieron que marchar muchísimos cuando llegó la crisis económica y porque no había trabajo en España y dieron mucho beneficio a nuestro país porque ayudaron a sectores donde no quería trabajar nadie y trabajaban ellos por un salario esclavizado, en realidad horroroso también, pero fueron llegando la jet set latinoamericana y fueron, por ejemplo, cuando Maduro, Chávez, no sé qué, pues vinieron a España en masa. Esos millonarios tenían casa en Miami, tenían casa en Nueva York, pero se dieron cuenta, coño, donde se está mejor es en Madrid. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos siempre eres un latino y eres una especie de, sí, rico, pero segundo nivel, ¿no? Como que tienes que pedir 1000 veces, por favor, que te dejen entrar en las reuniones. Pero aquí en España llegaron y en los últimos tiempos los Feldes Cisneros les tienden la alfombra. Los Feldes Cisneros son ahora capos también en España. Aníbal Jozami, la gente que tiene pasta latinoamericanos en este país, tienen los restaurantes. Tú vete por el barrio Salamanca, donde están los llamados cayetanos, los boxistas, todos los de box. Ahí hay latinoamericanos de pasta por un tubo. Y los otros, que no vengan los latinos, pero chaval, si estáis todo el día con ellos, si están aquí todo el día ocupando el terreno, que me parece perfecto. Pero sobre todo, estos que han llegado, ¿qué es lo que...? De hecho, el coleccionismo, el poco coleccionismo que hay en España a nivel de pasta, son coleccionistas latinoamericanos. ¿Por qué? Porque están montando sus casas en España, porque necesitan a su vez, están haciendo un gesto de comprar también artistas españoles para decorar sus casas, para sus propiedades, pero en realidad esta gente que llega, a mí, ¿a qué vienen? Como por ejemplo Patricia Sanreto. Voy a abrir una fundación, hizo una negociación con Carmena, le dieron una nave de la zona de Matadero en Legazpi, en la parte sur de la ciudad, al lado de Manzanares, y eso era como la gran fundación que iba a traer la princesa italiana o la noble italiana, la Sandretto Reverengo, pero tenía que poner el dinero el Ayuntamiento de Madrid, que es que siempre es así, y pagarle y darle gratis un espacio y remodelarlo y no sé qué, tururú, tururú. La primera mujer de Gustavo Cisneros, Elsa Fortanas Cisneros, que también tiene esa colección, también quería que le dieran un espacio en Madrid, la parte de arriba de la Bacalera, y traer su fundación CIFO. Es decir, todas estas grandes fortunas tienen intereses
que no son intereses estrictamente culturales. Es decir, la parte cultural, como lo que se veía del Es sindicato que Col, eso es lo que te quería preguntar. O sea, porque, a ver, vamos a ver. O sea, tú, por ejemplo, tú muchas veces te codeas con gente que están ahí arriba, ¿no? A nivel económico y tal. ¿Y cómo, o sea, cómo gestionas tú el de repente estar con una pareja con los que igual puedes tener cierta empatía personal, pero que por otro lado, o sea, has visto las imágenes del río que te mostraba antes, ¿no? O sea, es una auténtica catástrofe. Y acabo de leer por aquí un comentario de alguien diciendo que llevan más de 20 años vertiendo ahí vertidos tóxicos a sí, este sí, río. Entonces, ¿cómo? Y no solamente esto, es que en el caso del MoMA, habla de León Black, que es el jefe del directorio, el que era jefe de directorio, que ha tenido que dimitir por sus conexiones con Jeffrey Epstein. Este este, tío que tenía esta red de eh, pedofilia, bla, 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 este, que este, tenía una isla y que tenía conexiones con multimillonarios, con gente de la familia real. este, este, O sea, una mafia brutal. Luego, por lo visto, hay otras 5 personas que son también de lo que vendría a ser como los patronatos, no sé cómo se llamará, allí en el MoMA, que todos están relacionados con temas de o bien de degradación de medioambiental, o bien de explotación laboral, o, ¿sabes? Con todo tipo de mierdas y todo tipo de zonas oscuras, ¿sabes? O sea, lo peor de lo peor. Pero sin embargo, esta gente son los que tienen dinero, los que están ahí en el top del museo quizá más importante del mundo, o al menos el que tiene más reconocimiento, como puede ser el MoMA, y son de alguna manera los que también mueven los hilos respecto a qué artistas ahora subimos porque nos interesa este o nos interesa el otro y tal. Y todo eso al final acaba dejando el mundo del arte tan desvirtuado en el sentido de que yo no creo en esa premisa de el arte conceptual es porque se hace rápido y les interesa porque así venden más. Eso me parece una auténtica chorrada. Pero sí que creo que igual, por ejemplo, puede haber intereses en, yo qué sé, imagínate una familia que tenga mucho poder, que se hayan apalancado 12 bacons, que saquen uno a subasta y que pujen ellos mismos y que suban el precio de un bacon un no. 300% para poder vender otro que tienen. Por ejemplo, piensa la familia, los Mugrabi, la familia Mugrabi que han sido, yo los conocí también, los grandes, bueno, los grandes beneficiados y beneficiarios y con los que movilizaron el mercado americano en los últimos tiempos, pues los Mugrabi se hicieron con Warhol y ellos utilizaban la venta de Warhol para cambiar el signo constantemente del mercado del arte. Es decir, ellos consiguieron que los Warhol fueran como un patrón oro, cuando ya no funciona el patrón oro, pero ellos sacaban el Liz Taylor de Warhol, lo subastaban, al venderlo compraban, por ejemplo, hay el libro de Supermodel, la supermodelo y la caja brillo box de Thompson, el que hizo el libro también sobre el tiburón de Saatchi, el tiburón de Hirsch comprado por Saatchi, pues cuenta cómo los Mugrabi vendían y compraban en una misma subasta, por ejemplo, un Kunz, un Catalan, un Takashi Murakami. A su vez ellos publicitaban esa venta, revendían esas 3 piezas y volvían a comprar el mismo Warhol y lo volvían a subastar. O sea, ellos traían un recalentamiento constante del mercado, pero ese tipo de operaciones, por ejemplo, yo he estado estas semanas y conozco muy bien a los de Sotheby's, pero por ejemplo, el tema de los NFT, el otro día, cuando salió que uno de los NFT vendidos más caros en los El últimos Keeper. tiempos, pues ese, según se compró, se ha vuelto a vender y el que lo compró y vendió, pues por medio ha estado uno que a su vez vende esas obras para comprar un Basquiat. Ah, Y sí, lo habías comentado eso en algún sitio, pues sí. que es un coleccionista Que español. dijiste que era alguien listo, que Sí, dijo. pues alguien Sí, listo. sí. Pues ese, por ejemplo, luego que resulta, él tenía Mm. intereses en la propia criptomoneda, era socio de Ethereum, a su vez él era socio de la subasta, a su vez era amigo del coleccionista que sacó el... O sea, amigo mío, que es que en el tema de colocar los precios, de qué precio, por ejemplo, en el tema de los remates de subastas, constantemente y durante décadas en las subastas se ha fijado precios que son irreales, pensados para atraer a otra gente. Por ejemplo, cuando se hizo la famosa subasta del desierto blanco de Barcelona, que se llevó a 1 millón de euros, fue la vez que se le llevó a más precio a Barcelona, ese Barcelona, él consigue que esa pieza vaya a ese precio
porque él lo gestiona, porque él hace que se remata ese precio. Nunca se ven rematado ese precio. ¿Por qué se remató? Pues porque él convenció a la Caja Sa Nostra de Palma de Mallorca para que lo pujaran. Pujaron, lo dejaron ahí y ¿qué hizo? Que otra gente que también eran, bueno, seguidistas, porque nosotros, vamos a ver, si nosotros ahora tenemos la fuerza, que eso hay que hacer lobby, ¿no? Y por ejemplo, en vez de dedicarnos a conversaciones de un cierto tono como las que hacemos, fuéramos un poco a saco y dijéramos, bueno, vamos a dedicarnos, eso es desiertos blancos, sí. Entonces tú dices que es la serie, digamos, más que tuvo más éxito comercial de todas las de Miquel, que las expuso en Bischofberger, luego las expuso en Sola Lorenzo. Por ejemplo, las trajo Sola Lorenzo y decían, es que esto ya está vendido. Estaba vendido este Bischofberger, es decir, que a veces hacían giras con obras vendidas solo para crear un efecto de que había más obra de la que había. Bueno, pues todo este tipo de situaciones son situaciones en las que dices, ¿qué es lo que se genera? Pues un estado de opinión que de repente dice la gente, no, es que hay que comprar ahora píxeles grises, ¿no? Como Pac ha vendido su píxel gris. Entonces viene todo el famoso FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo. La gente dice, hostia, que están vendiendo píxeles. Entonces uno dice, a ver si es por ahí donde van los tiros. Y la gente dice, yo me voy a apuntar, no voy a ser que Por si acaso, ¿no? por si acaso, no voy a ser que yo por ser tonto. Y en eso, en la venta de obras, por ejemplo, la gente dice, los ricos tienen tú tienes una cantidad de obra. Y hay momentos en los que dicen, por ejemplo, como sucedió con el arte brasileño neoconcreto, pues era un arte que tenía una muy buena reputación crítica, es decir, que los críticos de arte internacionales señalaban que era el arte de Oiticica, de Ligia Clark, de Ligia Pape, bueno, de todo lo que se promocionó en la época de Valdemar Cordeiro, de Ferreira Goulart, etc. Un arte muy interesante formalmente, que tenía que ver con el arte de Max Bill, etcétera, etcétera, central para el desarrollo del arte en la Bienal de San Pablo, etcétera, pero no tenía unos precios elevados. Y ellos hacen la operación que es la perfecta. Compras una cantidad importante de ese arte que no te supone un desembolso grande cuando tienen una fortuna, contratas con curators, críticos, comisarios que catalogan eso, a su vez lo depositas en el MoMA, tú las compramos a pensar has Por hecho 20. Te lo subes a 1000 y venga. has hecho un desembolso de 2 Sí. millones de dólares, comprando una cantidad enorme de obras de ese periodo. Tú has ido al estate, a los herederos de Oiticica, a los herederos de Ligia Clark, he dicho 1 millón para ti, 1 millón para ti. Te has podido llevar lo que te dé la gana, porque en realidad no había mercado para eso. Lo llevas al MoMA, le dices al MoMA, oye, te voy a depositar esto y ponme 2 obras de Oiticica y 2 de Ligia Clark en la colección. De repente, tú puedes ya hacer reaparecer otras obras de esos mismos artistas en el mercado a través de subasta y vas a hacer la operación completa, porque de repente vas a conseguir sacar una obra de Ligia Clark y en la primera subasta que lleves no ya solo recuperas lo que invertiste, sacas beneficios. Por ejemplo, un personaje que lo hacía magistralmente era Charles Saatchi. Saatchi, por ejemplo, la gente dice, no, el Saatchi y los Young British Artists, no sé qué. Saatchi, por ejemplo, era un personaje, y lo era y lo es, turbio a más no poder. Él como publicista y su agencia Saatchi & Saatchi, la fama a él le viene por la gran campaña que le hizo en el año 80, 79-80, Margaret Thatcher, con la que ganó las elecciones en Gran Bretaña. Y Saatchi es el teórico desde el campo de las campañas y marketing que crea la ideología de campaña neoliberal con la famosa lema de There is no alternative, no hay alternativa. Pues Saatchi, por ejemplo, era claramente un especulador, pero un especulador neoliberal al nivel máximo, que compraba pintura y la revendía, que incluso hizo cosas alucinantes, compró a artistas para bajarles el precio, por ejemplo, atacó a ciertos artistas italianos transvanguardistas para bajarles la cotización, él mismo bajándoles la cotización compraba la baja para luego vender a la alta. Es decir, el uso del arte como un sistema bursátil donde Es lo que te haces iba a decir, la misma estrategia que la bolsa, la bolsa así. Bueno, solamente que aquí es más fácil poder controlarlo. bueno Es muchísimo más fácil. sobre todo porque hay una cuestión que, digamos, como no se sigue en bolsa, si tú tienes prácticas de monopolio o práctica, por ejemplo, la práctica de tú ser comprador, vendedor, exhibidor, que es lo que hace el filántropo contemporáneo que eres, el que compra en lo privado
el que tiene una colección privada, que a su vez la deposita en el ámbito público, que le beneficia para dejar de tributar dinero y para recapitalizar un bien privado que lo tienes en un espacio público. Eso en el ámbito bursátil, ese uso de información público-privada y de información que no se puede manejar de esa manera, seguramente acarrearía multas en el sistema bursátil. Pero como lo haces Totalmente, sí, en sí. el mundo del arte, dice la gente, no. Además, sobre todo, se diluye, por ejemplo, yo cuando me decías cómo he vivido y cómo vivo, que cada vez es menos, porque cada vez hago lo posible por no encontrarme con los coleccionistas de esta índole, pues a mí te digo que cada vez que yo tenía que ir, que voy a reuniones en las que he estado sentado con este tipo de gentes y a veces hasta en sus propias casas, pues te digo que yo me siento mal. Primero por una razón que es de índole personal, afectiva, emocional, biográfica. No te das cuenta que no procedes de ese ambiente. O sea, por ejemplo, hay algo, es como cuando vas a una discoteca o a un local, a un tal, que no tiene que ver la estética, lo que allí sucede con lo que tú eres, te gusta o te interesa. Y te sientes que puede ser un local que estén tocando la tuna, o una charanguita, una bandurria, o quién sabe qué, o cumbia, y entras y dices, joder, está tocando la... Bueno, yo, claro, si yo entro a un sitio y está la tuna dando serenata, para mí el cerebro no explota. Es decir, yo salgo corriendo porque yo no puedo soportar ese tipo de chorradas. Pero hay veces que vas a un sitio y dices, yo aquí no me siento bien. Pero a nivel casi de desacople emocional, Yo social. creo, es que, perdona que te corte, es que yo creo que justamente esto que estás describiendo ahora es la emoción que tienen el 90% de las personas que hacen arte. Sí. Esta sensación como de desajuste entre la concepción que tú tienes del arte, lo que para ti representa crear, sea del modo que sea, desde el que hace acuarelas, el que hace óleos, performance, vídeo, me da igual, y lo que es el mundo que luego se supone que es esa especie de élite que en un momento dado podría invertir en tu obra y hacer que tu obra subiera y todo este rollo. Es decir, lo que se presupone que es el éxito del artista es que personas que no tienen nada que ver con tu background te admitan, te acojan y que especulen con tu obra. Eso es, esa sería la definición más certera que se me ocurre de éxito para alguien que trabaja dentro del ámbito del arte contemporáneo. Es eso, o sea, gente que no, con la que no conectarías, de repente dicen, hostia, qué buena la obra de Rayitox. Bueno, pero Empiezan a comprar como locos porque quieren así poder ganar dinero, igual de repente la meten en un museo, Rayitox o Fulanín, yo qué sé, me he hecho mi nombre, pero puedo decir cualquiera, ¿eh? No, no es por nada. Pero, o sea, pero esto el rato es, o sea, esa misma dinámica. Entonces, pero, por ejemplo, tú imagínate cómo lo vivía, que lo ha contado y lo hemos contado otras veces, Sierra, cuando Santiago fue dándose cuenta que su obra la compraban, bueno, la compran y la compraban gente millonaria. A mí un día me acuerdo estando de copas, porque tuvimos una época que nos tratábamos mucho, que me dijo que a él le frustraba bastante saber que, por ejemplo, el dueño de Nokia, de los teléfonos Nokia, había comprado obra suya. Entonces me decía, lo veía como un gran contrasentido, me decía, ¿cómo estoy yo censurando la desigualdad del mundo? Pero luego mi obra que se vende, bueno, Sierra tiene precios altos, o sea, muy potentes y vende obra en colecciones privadas, públicas, museos, etcétera, etcétera. Y decía, es que al final estoy decorando la casa de los millonarios, que es así, eso sí es verdad, o tú dices, o Teresa Margolles, bueno, estás haciendo una obra sobre el narcoterrorismo, sobre la violencia contra las transexuales en la frontera en Ciudad Juárez, no sé qué, pero luego te está comprando un pijo, un tío, pues un posturero que tiene una casa que flipas en Miami o en Coral Gables o que tiene una casa en un apartamento de lujo en Manhattan y que va a meter una foto tuya o va a meter un objeto tuyo y va a meter una de esas piezas de cristales ensangrentados, de asesinatos de las mafias y de los parapoliciales o los paramilitares mexicanos y caes ahí en una gran contradicción. Pues sí, yo por ejemplo, de verdad, tuve, y yo sí, mi experiencia sirve para contarla para alguien a lo mejor o si no, da igual, yo desde el primer momento, lo he contado muchas veces, no quise ser alguien que asistiera a comidas de coleccionistas, a reuniones de esa índole. Cuando empezaba, era obligatorio, pensaba que era obligatorio. De hecho, me decían siempre, te estás equivocando, porque solamente si vas a estas reuniones vas a poder conocer las colecciones, te van a apoyar, te van a financiar, te van a tal. Yo
he rechazado ir constantemente. Conozco a todo el mundo, porque claro, si llevas como yo, dentro de poco serán 40 años dedicándote a este negocio y a esta profesión y no los conoces, pues a qué te has estado dedicando. Pero además los he ido conociendo en todos los niveles de las bienales, de los grandes museos, de las reuniones del MoMA. Yo he hecho proyectos en el MoMA, por ejemplo, Glenn Lowry, el director, nos hemos tratado constantemente y he estado haciendo conferencias, proyectos, es decir, he trabajado vinculado. Con lo cual hay un momento en el que dices, vas a esas reuniones y te lo juro, empiezas a oír hablar desde el minuto uno y todo lo que vas escuchando, tienes que poner la mente... Mira, en esas reuniones hay una figura muy curiosa. Es el artista que llega o el artista, el comisario crítico, y le ves desde lejos, te reconoces en él, que el tío está que no puede, está a punto de explotar, porque en esos cócteles, en esos encuentros, en esas cenas, en esas galas oficiales, ves que llega un tío y le ves por el look y dices, ese es un artista o es un curator joven o es alguien que no es del sistema en el sentido del engranaje del sistema. Y cuando le vas a ver, ves que está en modo zen, pero a punto de explotar, en cuasi ebullición, o sea que está que sabes que a lo mejor le falta 1 milímetro para explotar y liar la parda, ¿eh? Bueno, es que a veces se lía parda, quiero decir que hay veces que en esas reuniones ya hay alguien que no puede más y pega un alarido o la monta gordísima. Lo que sale en la película de Square, de Osplund, Te iba a justo hablar de esa escena o la performance, tío. Es que bueno, según estabas hablando me estaba acordando de esa escena, es bueno, buenísima. bueno, yo ese tema lo trato al comienzo de la estética de la crueldad de mi libro y cuando yo vi la película me pareció muy, muy bien descrito. Quiero decir que cualquiera que vea la película no es ficción, es realidad. Es Sí, sí. ficción porque lo construyó Osplund para la película, pero es realidad porque ese tipo, todo lo que cuenta en la película, el núcleo central de qué es el director de un museo, qué es el comisario, qué es el jefe de prensa, cómo funcionan los youtubers, cómo funciona todo eso, eso es a ese nivel. Mira, te voy a contar ayer. Si es que el mundo es un puto delirio. Yo ayer voy a Asturias a presentar un proyecto de mi gran amigo Paco Cao, artista, bueno, este sí que es para que pueda contar lo que quiera, porque él lleva ya 30 años en Estados Unidos y Paco, cuando fue a Estados Unidos, fue con el proyecto Renta Body, Alquile un Cuerpo. Bueno, salió en programas de Rafael Acarrá, ha hecho proyectos por museos en el Museo de Harlem, ha hecho proyectos en la Galería Nacional de Arte Contemporáneo en Roma. Bueno, pues ahí tienes, mira, Paco Cao, Renta Body. Pues este es el, bueno, como artista es una auténtica pasa. Mira, ahí al medio se le ve como una chistera, baja, baja, sube, sube. Ahí, mira, mira, ahí. El arte conquista el reality show, eso es en El País. Ese es un artículo buenísimo. Es Paco Cao, escrito por Roberta Bosco, la corresponsal del País en Barcelona, el artículo en Roma. Es como él hizo una exposición de cuadros de la galería para premiar cuál era el modelo de belleza arquetípico. Y él... Esto me parece muy la línea de Abelín. Sí, sí. Y él fue bueno, y él llevó el proyecto para presentarlo en Telecinque, en el programa de Qué Telecinque bueno, tío. Me Italia, encanta. en Tú sí que vales, pero es que él fue o sea, fue un artista, Paco es un artista que es capaz de hacer un proyecto en el Museo, en la Galería Nacional de Arte de Roma, pero hacer que el proyecto vaya a Telecinco para que lo vean miles de personas. Mira, esto es vota online para ver cuál es la... Qué bueno, me encanta. ¿Ves? Esto va muy en la línea de lo que yo hago. Bueno, pues Esto me gusta. ayer presenta una exposición en el Museo Jovellanos. Si entras en internet, pones Paco Cao Museo Jovellanos, arriba, pues Sí, buscas, pues espera. verás. Ayer presentaba una exposición. Bueno, vamos allá a Gijón, 8 meses trabajando. Entonces, él toma los fondos de Jovellanos para convertirlo en una exposición de arte contemporáneo. Pues bueno, lo convierte en una exposición pasada por los criterios de hoy del teléfono móvil, del hashtag, de Twitter, del intercambio de imágenes, es decir, cómo hoy nos vamos haciendo la relación con el museo. Pues ayer, él es íntimo amigo mío, hemos trabajado haciendo muchos proyectos, muchas exposiciones, descrito cantidad de ocasiones, pero vas a una reunión, entonces en esa reunión tienes que ver a la alcaldesa mira, ahí está, mira, ahí ¿En ese? si pinchas la tercera, eso somos nosotros dos. Ah, Bueno, sí, a ver. bueno, esa es la inauguración.
Entonces ahí se ve, por ejemplo, el montaje que tiene, las piezas, bueno, colocadas con hashtag, es decir, todo ese tipo de... una presentación que realmente lo que tiene es como, mira, el tío, cómo te coloca los cuadros como si vinieran archivos, ¿no? Como si fueran archivos de una computadora, los cuadros inclinados, es decir, ha hecho una presentación claramente anti-museo minimalista Totalmente, ¿eh? y como un museo que dice las cosas de otra manera. Pero luego, ese es Paco, que es un descojono, explicando, mira, el retrato de Jovellanos. Oye, a ver, vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es esta El persona? que tiene los brazos así en alto, No, no, ya, pero digo esta de aquí. ese es uno que va totalmente embozado. Ahí con la boina, No, no, y con la chapa y y todo. la que va detrás que tiene la blusa rosada, esa es la alcaldesa de Gijón, esa es la alcaldesa. Ah, Entonces, muy bien. tú vas a una reunión de esta y de repente el momento de gran embarronamiento es cuando tienes que verte con un concejal, con un... Ah, por ejemplo, esta es una obra muy curiosa. Mira, esta es Oye, una... me gusta mucho la obra, de Paco Cao. Me gusta lo que veo. Esta es interesante verla, porque esta plantea un tema. Él toma las fotos del museo, las obras, perdón, los fondos del museo que llevaban algunos 40 años sin exponer y los expone dándoles un sentido diferente al que tenían. Aquí, por ejemplo, toma un cuadro, que es el cuadro original, que es el que está, el marco original y el cuadro original desenmarcado. Y el que está en medio de la otra cosa, ese es una copia del cuadro original. O Qué sea, está bueno. el marco original, el cuadro original fuera del marco, y luego lo que vemos por fuera, ese círculo, es una obra de un artista conceptual. Entonces es un artista conceptual asturiano que se llama Carlos Coronas. Bueno, pues este artista, que ayer fue a la inauguración, ha protestado para que quiten su obra y cambien la exposición porque él no quiere que su obra tenga ese cuadro en medio, porque su obra es el círculo ese perfecto con neones y Ya. él no quiere que se lo modifiquen. Entonces está el tío todo el rato cabreado y yo el otro día decía, digo, vamos a ver, hoy en día también los artistas y todos tenemos que aparcar un poco el ego, aparcar el narcisismo y darnos cuenta de que hay otras formas de pensar hoy, Demostrar la obra, ¿no? de pensar Sí, la sí. obra y que al final introducir un elemento desconcertante, divertido, diferente, es fundamental. Pero que en medio de eso, el momento, digamos, siempre más demoledor es que hacer hoy cualquier proyecto de arte a un cierto nivel te obliga a tratar con muchos idiotas, así de Ya. sencillo. Entonces, por ejemplo, te sientas a hablar, a mí me pasa constantemente, y al cabo de un rato dices, pero ¿por qué tengo que estar tratando con esta gente? Y cuando, por ejemplo, te Mm. sientas con coleccionistas que te empiezan a contar que ellos tienen un montón de dinero, que ellos tienen tal, que ellos tienen a cual, que ellos vienen aquí, que se ha sido acá, que se ha sido allá, lo que te entran a decir, oye, mira, perdóname, no me interesa nada lo que me cuenta. Por ejemplo, esta es una exposición que hizo él buenísima, que se llama Usted misma, que son los concursos que él hace de parecidos. Él crea campañas para buscar personas que sean las personas más parecidas a cuadros históricos de museos. Este es un cuadro Hostia, qué de bueno. Cornelius de Vos, que está en el Museo de Jovellanos allí. Lo hizo con el Juan de Pareja, y entonces ahí sale el concurso. Esa es la señora que se presentó, es una señora real que se presentó, que Sí, era, sí, sí, sí. bueno, que es clavada, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. y entonces montó la campaña en los Mupis, arriba se ven los Mupis, ¿no? Como él va buscando toda esa especie de cosa de, bueno, de intentar poner en relación el arte histórico con el contemporáneo. Pero para hacer eso, como me decía, se ha tenido que tirar 8 meses de su vida, pues Ya. discutiendo, negociando, peleándose, diseñando, porque todo eso dirá uno, ¿cuánto cuesta hacer eso? Pues son años, son horas y horas de estar delante del ordenador planificando cómo montar las piezas, pensando los vinilos, pensando la estructura de la exposición. Es decir, hoy en día, como la gente crea, no es que hacer un proyecto de arte contemporáneo en una clave experimental de investigación conceptual es rascarse la oreja y sacarse la cera de la oreja. Bueno, perdón. Eso No, no puede... es tan fácil, ¿eh? No, fácil. Eso me conecta un poco con el inicio del vídeo. Hay una cosa que cuando hice este del Strike MoMA, que me venía a la cabeza y era el, vale, ok, digamos que hay toda esta élite, ¿no? Que en un momento dado mangonean aquí en Pozoñan todo lo que quieren y tienen sus business, sus reuniones, sus historias, hacen y deshacen lo que les da la gana. O sea, en todo este sarao,
como artista, ¿dónde cojones se posiciona uno? Si tiene un mínimo de ética, ¿sabes? Es como... Yo, por ejemplo, en el vídeo anterior decía que igual estaría bien hacer como algún tipo de circuito alternativo, pero por otro lado, me resulta complejo imaginármelo porque yo creo que en el imaginario de todo artista, en el fondo, está la escena que describía antes. Es decir, ser ungido, ser tocado por estas élites, ¿no? Por estos dioses que en un momento dado pueden dictaminar si hacen que te vayan las cosas bien o no. Eso por un lado. Y por otro lado, el decir, bueno, vale, hay mucha gente que dice, bueno, quizá la solución es Internet. Vale, ¿qué? Pues hacer lo que estoy haciendo yo ahora, o sea, hacer obras que directamente yo las muestre y que quien quiera que las pueda comprar y que sea como la relación directa artista con su público. ¿Sería esa la solución? No sé. Bueno, pero yo creo que ahí al final, digamos, salió una entrevista precisamente en estos días con William Deresiewicz, al que está dedicando, creo que ahora mismo también un directo, Rafael, Sí, luego vamos para allá. Sí, hablando sí. del libro, y una entrevista que acaba de publicar con Deresiewicz, él decía que no creía tanto en la utopía esta actual de que Internet permitiría que todos pudiéramos, digamos, comercializar con más facilidad nuestras producciones. Entre otras cosas también porque al final, y esto es algo que yo insisto mucho en ello y que lo remarqué, recordarás en la conversación con Villarán en el foro de Canarias que vosotros comentasteis ya en su momento, Sí. era que toda la utopía, vamos a llamar así, tecnocomputacional o cibernética o de Internet nos salvará y ahí podremos quitarnos los intermediarios, nos salvará y también nos neoesclavizará. Es una forma de neoesclavismo, en el sentido que ahí dice la gente, bueno, pues los beneficios también de la monetización de YouTube, ¿no? Pues como sabemos al final, incluso ahora como YouTube está conceptualizando las cantidades que os da a los que tenéis los canales monetizados, que es una cantidad ínfima, que las da en conceptos de regalías, ¿no? Como dice que son regalías, que no hay una relación contractual, es decir, ahora mismo, por ejemplo, YouTube, si es que hay que decirlo muy Hostia, claramente. eso no lo sabía, pero mientras tanto, para la gente que nos esté escuchando, los que queráis hacer algún super chat, está más que bienvenido. Y no os olvidéis de darle al pulgar para arriba, que eso también Ah, ayuda a que el vídeo total, suba. Venga, total. va, sigue, sigue. No, bueno, pero por ejemplo, lo que está claro es que las grandes compañías, las plataformas, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, son todas las compañías que finalmente llegaron como no, vamos a favorecer la creación, vamos a favorecer a los creadores, pero son las que se han enriquecido brutalmente esas compañías, pero porque se han quedado con todo, porque al final este es el capitalismo, se llama en la teoría del que el que gana se lo lleva todo, ¿no? Es decir, el que gana se lo lleva todo es, no se hacen ya, no se apresa a nadie, sino que se deja el campo esquilmado. Es decir, vamos a hacer algo. No plantees responsabilidades sociales subsidiarias, no plantees sostenibilidad ecológica, no plantees en ningún momento el precio justo que le tienes que dar a las personas que están trabajando. Sencillamente el capitalismo de la externalización es yo voy a ser en el primer mundo, porque todavía aunque la gente no lo crea, hay primer mundo, segundo mundo, tercer mundo e incluso hay inframundo y mundo invisible, voy a ser el gran mecenas del arte como los cisneros y luego si enveneno a gente en un río o como pasó en la famosa fábrica de la India, fábrica química en la que hubo aquel accidente en el que falleció montones de gente en Boham, pues no querían pagar los seguros por los daños ocasionados que eran fallecidos. Pero es que cada vez que hay un vertido tóxico o un barco con combustible naufraga en esas grandes navieras de petrolíferas, se escurren para no pagar. Es decir, que se declaran en quiebra. O sea, Es que no solo eso, ¿eh? O sea, en los de la Barrick Gold, yo no sé, espero no estarme metiéndome en líos, ya lo hice en el otro vídeo, espero que no me pase nada, pero he estado leyendo por internet en Indonesia, donde también tienen intereses, o sea, envían mercenarios, tío, o sea, sí, envían bueno, sus propios soldados privados y a la que alguien, oye, ¿qué estáis haciendo? Vamos a unirnos para luchar contra la Barrick. Uno que desaparece y se suicida, como le bueno, pasó al Jeffrey Epstein, que también iba a hablar de quiénes eran los clientes y apareció suicidado bueno, en su celda, ¿no? O sea... la industria maderera de la Amazonía, pues
a todos los que se oponían a la industria de la madera y a la desforestación de la Amazonía, los fulminaron. O sea, no, pero a los que fueron allí a oponerse directamente fueron asesinados. Es decir, que hoy sí está claro que hay, por ejemplo, un artista que lo ha estudiado muy bien es Ito Steyer, tiene este libro que se llama Arte Duty Free, que analiza las zonas francas, porque hoy el arte tiene también ese otro lugar, ese lugar increíble que ha estudiado también Kaiser Esterling, que son las zonas francas, los puertos francos, donde se guardan pues gran cantidad de las obras de arte. De hecho, hay galerías ya en zonas francas, no en puertos francos. Entonces son esos lugares donde, porque todo el objetivo de las grandes fortunas, y es algo que yo he ido comprobando, bueno, no soy alguien que tenga que haberlo comprobado, está estudiado desde el origen de la forma de apropiación del capital, etcétera, etcétera, que es la usura lleva a la desmesura completa. Es decir, hay un momento en el que alguien que tiene un dinero ya que no hay manera de que lo pueda gastar ni él ni sus herederos, no frena en su afán de rapiña, sino que continúa todavía mucho más allá. Es decir, hay momentos en los que dice, pero esta gente, ¿cómo sigue metida en esta dinámica de explotar, de destruir, de esclavizar, cuando podían tener un poquito de responsabilidad civil, de lucha contra la desigualdad? Por eso nos sorprende, sí, esos pequeños gestos que hacen episódicamente de caridad, ¿no? Cuando dicen, no, hay gente que te dice, Amancio Ortega es nuestro héroe, pero somos gilipollas, somos gilipollas. O sea, Amancio Ortega, es que ha dado dinero, es que tendría que pagar impuestos, no haría falta su caridad si pagaran lo que tienen que pagar de impuestos. Porque luego es muy fácil llegar, soy un caritativo, o llega Bill Gates, no, es que Bill Gates ha destinado tanto dinero. ¿Pero cuánto ha dejado de pagar? Hostias, pero si YouTube, si todas las grandes compañías, Google, YouTube, no quieren pagar y tienen deslocalizado el pago de sus impuestos. Es que tienen en Europa, y luego además esas empresas amenazan a los estados como diciendo, vale, si lo hacéis vamos a putearos y vamos a joderos por aquí y por allá. Estamos sometidos y lamento ser tan descriptivamente nihilista, estamos sometidos a que las grandes corporaciones, incluida una de las más vergonzosas del presente, que es la farmacológica, porque manda huevos, lo que estamos asistiendo en este momento de nuestra existencia, que cuando se eche la vista atrás se diga, oye, ¿ha sido posible que las industrias farmacéuticas financiadas por los estados hayan cobrado la cantidad desmesurada de millones que han cobrado por las vacunas, que en esta pandemia global había que haber dicho que no hay nadie que tenga un mínimo de coraje ético, político, mundial que diga, se acabó la chorrada, se acabó el robo sistemático, está muriendo gente en todo el planeta. Ahora mismo se cogen las industrias farmacéuticas, todos al unísono sin yo hago una en Rusia, yo hago una en China, yo hago tal, se hace un genérico y se dice, hay que hacer vacunas para el planeta, hay que vacunar al planeta, pero incluso por un tema hasta de beneficio del propio capitalismo, porque está claro que si se produce la destrucción de tal cantidad de gente y la desaparición de gente en el planeta y la destrucción de los sectores económicos, ¿qué es lo que se estaba buscando? Yo no soy un posparanoico, pero a veces me lleva también a pensar que alguna razón hay. Es cierto que a lo mejor esta crisis, la actual, que es muy profunda, genera beneficios, claro que lo genera. Los que tienen más van a tener más. Es decir, tú dices ahora, este momento de gente metiendo dinero en el criptoarte, ¿a qué corresponde? Aquí hay mucha gente que tiene dinero que tiene que ocultar. Es decir, la única razón de que hay dinero en el criptoarte es que hay mucha gente. Luego aparecen unos tíos con una visera, otro que habla jerga, blockchain, y hablan todo un conjunto de palabrejas. Tienen como una jerga que te quedas acojonado. ¿Qué están contando? Perdón, la cadena de custodia, hacemos esto, te haces un monedero, no sé qué. Bien, mira, perdóname, la pirámide de Ponzi. Esto es una estafa piramidal. Punto pelota. Y está ahí el dinero escondido porque cada cierto tiempo hay que esconder el dinero. Y hay que esconder el dinero, ¿pero para qué? Porque no quieres tributar, colega, porque no quieres contribuir al bien público. Ya está, lo demás me parece alucinante. Lo que mucha gente piensa, y creo que en esto hay gente que insiste en ello, que si fuéramos a las lógicas de que no se tributara nada, que no hubiera impuestos, que es lo que quieren, ¿verdad?, los anarcocapitalistas ya en su extremo, que es decir, no, hombre, pero el dinero tiene que estar en el bolsillo del que tiene dinero. Y cada quien que se pague lo suyo y así no tenemos que estar pagando el Estado y te dicen, con el dinero que pagamos se compran coches, los ministros y casas en Galapagar, el de la coleta, el otro. Empiezan ese discurso. Perdón, eso es todo
anecdótico. Con el dinero de los impuestos, coño, se paga que cuando tu padre o tú o quien sea, un familiar, tiene una enfermedad de cáncer, que como la tuvieras que pagar de tu bolsillo, no podrías tener ni una consulta, porque, por ejemplo, Sí, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que Estados ahí que Unidos, no, tiene... claro, la gente, las familias se arruinan si de repente no, claro, no, por no ejemplo, están cubiertos por el seguro del trabajo porque les han mira, despedido o cualquier problema. quien haya tenido la experiencia de un familiar enfermo de una enfermedad de estas serias, crónicas, que duran 10, 18, 20 años, sabe de lo que le hablo. Mi padre, tristemente fallecido ya hace años, tuvo una serie de cáncer sucesivos y estuvo en tratamiento 2 décadas largas. Mi padre tuvo todos los tratamientos que uno se pueda imaginar, pero por la sanidad pública, todos por la sanidad pública, visitas, tratamientos experimentales, o todo tipo de cuestiones le trataron, cuestiones de médula, etcétera, etcétera. Si yo un día lo pensé y hasta hablándolo con el médico que le llevaba, le dije, ¿y esto cuánto le va a costar? Y me dijo, Fernando, no te lo quiero ni decir. Esto como clac, clac, no habría habido posibilidad, salvo que yo atracara el Banco Central y fuera a robar todo lo que pudiera en todos los bancos del mundo para pagar los tratamientos que tiene. Y esta cuestión que dice la gente, no, por ejemplo, los que están con cuestiones de hígado, renales, las que están con gente de trasplantes, un trasplante de corazón, perdón, que no se podía hacer. La universidad, nos escuchan amigos aquí en tu canal latinoamericanos. La universidad, joder, cuando hay 6 chilenos, lo saben, chileno estudia en la universidad, tiene que pedir un préstamo y están llegando a viejitos ya, se tiran toda la vida pagando el préstamo para pagar la universidad con unos precios que los condenan a perpetuidad. Cuando tú vas a estudiar, por ejemplo, como a las universidades, qué sé yo, en Goldsmith, vas a estudiar en Londres, vas a estudiar en Cambridge, vas a estudiar en la Universidad Americana, salvo que seas uno entre miles y miles que consigues una beca, no sé qué, tú arruinas a tu familia, joder. Aquí puedes ir a una universidad que no quiero hacer chulerías, pero vas a la mía o vas a la universidad, la Autónoma de Barcelona o la Autónoma de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, ciertas universidades, con un nivel muy bueno, porque hay que dejarse de tonterías. El nivel de nuestras universidades es un nivel equiparable al de universidades de todo el mundo. Yo no los detengo, vamos, yo no me veo como un inferior con respecto a las universidades alemanas, para nada. Es que además he estado en ellas y conozco el nivel que hay, ni las americanas, que muchas tienen un Mm. nivel penoso a pesar de lo que digan. Y resulta que si tú vas aquí, pues por lo menos, aunque te vale un dinero, pero puedes estudiar, joder. Es que, ¿y eso por qué es? Pues porque se redistribuye, porque la gente paga impuestos. Si hoy dijéramos, no, que no pague nadie, y habría gente como pasa siempre, que son hasta desfavorecidos, que dirían, hombre, ya no me retienen nada, pero pobre desgraciado, que es que no vas a poder tener nada, o sea, vas a ir a peor. Entonces yo creo que hoy en día los que tienen mucho, pues juegan estas movidas de, no, hombre, es que tenemos que llegar a un capitalismo donde nosotros ayudemos a la gente y seamos filántropos y hagamos hospitales y de cuando en cuando ayudemos a los ecológicamente. Casi los Mm. peores de todos son los que encima van de puretas. Porque yo te digo una cosa, hay algunos que van ya descaradamente y te lo dicen, que no les importa todo o nada y que tienen una actitud de rapiña pura y dura. Pero estos otros que van de somos estetas, vamos del arte, nos gusta la naturaleza, ¿qué va? Es mentira pura y dura. Y sí es cierto que el mundo... Yo al final, que en el fondo lo preguntabas, vivo desde hace muchas décadas con la gran contradicción existencial y es lo que también muchas veces me lleva y me trae, que es que somos seres hipercontradictorios. Yo por eso cuando me censuran, te contradices, eres contradictorio. Yo asumo mis contradicciones constantemente y las Mm. asumo y muchas veces y no dejo de pensar, pero ¿qué hago yo metido en este asunto del arte contemporáneo que con gente que me repugna, que además cuando estoy con... Bueno, no solamente me repugna, es que en muchas ocasiones yo he estado en cantidad de comidas donde cuando he intervenido pues el anfitrión me ha dicho, Fernando, por favor, como, o sea, me han tenido que mandar muchas veces como que me reportara y me callara. Recuerdo una comida hace mucho tiempo en México con la jefa de pedagogía del MoMA y Cuauhtémoc Medina, que dirige el MUAC, el Museo de Arte Contemporáneo de México. Sí, lo conozco. Bueno, Mm. pues estábamos allí y se ha producido la revuelta de Chiapas y habían secuestrado a un militar en San Cristóbal de las Casas. Estábamos comiendo con el vicepresidente del gobierno mexicano, con el presidente del Banco Nacional, Banamex, y con la gente más poderosa de México. La comida era
para vomitar la conversación y lo que estaban diciendo aquellos señores. Era para vomitar. Es más, estábamos a punto de levantarnos porque yo me he levantado de comidas y muchas veces porque ya no puedes más, porque estás oyendo unas cosas que te... Bueno, yo leeré un día una crónica bastante detallada de las cosas que he oído, pero muchas de las cosas que he tenido que oír a veces eran indecencias, pero que afectaban a la población. O sea, no que me afectaran a mí o al arte, que afectaban al destino de político de la población en cierto momento. Y en ese momento estaban hablando de cómo ellos veían la revuelta zapatista y de qué pensaban del secuestro del militar aquel en San Cristóbal de las Casas. Y yo recuerdo perfectamente cómo Cuauhtémoc, que es un tío de mucho coraje y de una posición intelectual muy sólida, y se tuvo que levantar y pegó un discurso allí que temblaba el suelo, que la gente se le, vamos, que sudaron frío, porque yo te digo una cosa, yo cuando voy a estas cosas lo tengo clarísimo. Yo cuando escucho ciertas historias me sale el punto punky y yo en ciertas, y creo que esa es hay un papel interesante para el artista, que es, si tú como artista, en un momento dado, tu obra, por A o por B o por C, te han llevado a un cierto lugar, y estás, por ejemplo, imagínate que te han comprado 4 piezas para la colección del MACBA y te invitan a una recepción y vas allí con el consejo rector del MACBA y con los patronos, que también los hay, y con la alcaldesa Ada Colau, y acuden unos y otros y tal. Y tú estás allí y de repente empiezas a oír hablar ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la situación de... Yo he estado este fin de semana, como sabes, en Barcelona y he visto, por ejemplo, la presencia muy, muy significativa de gente durmiendo en la calle. Pero mucha gente en Barcelona durmiendo en la calle. Que hay gente durmiendo en la calle en muchos lugares del mundo. Pero ha vuelto a haber bastante gente durmiendo en la calle. Por ejemplo, en Madrid últimamente se ve menos gente durmiendo en la calle, pero ahí se nota que hay una mezcla de el turista está volviendo, pero no es aquella cosa que se veía el flujo de turistas, mucha gente en la calle, también se ve mucha desigualdad, todo el tema de la vivienda no se ha resuelto, por ejemplo, Colau, que a mí me interesaba mucho, pues Ada Colau vino con el tema de las PAC, de la Sí, plataforma de sí, sí. desahucio, no sé qué. Pues a lo mejor en una reunión tú vas y están allí y te saluda la alcaldesa, hombre, rayitos, tal, y empiezas a oír hablar y de repente te das cuenta de que todo aquello que ella defendía del antidesahucio se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado y o se lo ha dejado almacenado en el recóndito lugar de su más oscuro cerebro. Y te empiezan a contar una serie de chorradas entre unos y otros. Bueno, Ray, qué bien, tal. A ver si quedamos un día y vamos a montar en barca y vienes al puerto y damos... Pues hay un momento en el que tú tienes toda la legitimación del mundo de decirle, ¿sabéis una cosa? Sois unos gilipollas absolutos. Pero porque yo creo que el papel también del artista de cuando en cuando es casi recuperar esa insumisión y esa actitud de contestación radical y decirles, mira, me parece que sois todos unas mierdas pinchados en un palo y decirle, imagínate que te compran el cúter ese y lo llevan como obra principal a la exposición retrospectiva de Rayitos al MACBA y de repente te empiezan a llegar la brasa y tú dices, y llega allí pues el típico, el presidente de Banco Sabadell y te hombre Rayitos tal cual, y tú tienes una hipoteca con Banco Sabadell, es una hipótesis, y llevas años pagando más de lo que debieras por culpa de los índices de las hipotecas. Entonces el tío te dijera, Rayitos, nos interesa mucho tu obra. Entonces tú le podías decir perfectamente al tío, pues ¿sabes lo que te digo? Coge el cúter, bueno, le podías decir, mira, esta obra, le podías decir al presidente de Banco Sabadell, la he hecho pensando en ti. Hombre, qué bien, sí, es que esta es una obra que la pensaba para que la compráis los de Banco Sabadell, porque quiero ponerme esas 2 pinzas, una en la nariz. Dice, tú agarras y de repente delante de todo el mundo en la comitiva podías ir directo a la y coger, levantar la vitrina y decir, mire, señor presidente del banco, vamos a activar, vamos a performar la pieza. Y él ahí, creyendo que va a ser una cosa bonita, le dices, mira, te pones una pinza en la boca y otra en la nariz para no oler mal y coges el cúter y le pegas un tajo en la oreja tipo Van Gogh y le dices, mire, la oreja de Van Gogh versión Banco Sabadell. Y se lo da y le dices, ahí lo llevas puesto. O sea, hay muchas veces que hay ciertos tíos que dicen. Entonces yo sí, por ejemplo, creo que la actitud muchas veces del artista, aunque sea, por ejemplo, hay una frase de Unamuno o de Valle Inclán que dicen cuando en España no sabe qué hacer, uno va y se mea en la esquina del Banco de España. El derecho al pataleo es un derecho fundamental. El derecho a decir no es un derecho fundamental. La insumisión inteligente es un derecho fundamental. El negarse a aceptar
la esclavitud voluntaria es una obligación moral. Es decir, hay momentos en los que uno tiene que decir, bueno, yo tengo una cosa clara, además lo seguí a pie juntillas. A mí me invitan a lo que me invitan, siempre saben de sobra que yo voy a hacer lo que crea que deba hacer. Por ejemplo, cuando invitan a Hans Hacke a los museos, saben que el tío va a coger y va a indagar en qué es lo que ese museo tiene y cómo genera sus colecciones. Cuando se invitó a Hans Hacke a hacer la exposición en el Reina Sofía, hizo una exposición que se llamó Castillos en el Aire, donde fue una reflexión sobre la especulación inmobiliaria en España en los años de la burbuja del ladrillo y de la construcción y no sé qué. Bueno, fue algo no tan interesante como otras ocasiones, pero yo creo que hay artistas que tienen esa voluntad y creo que es importante de decir, hay algunos que están encantados de haberse conocido, hablábamos el otro día, por ejemplo, de Antonio de Felipe, que ingresan en un orden de, bueno, pues de fiesta, sociedad, venta, de cierta estética, de cierta pomada, de cierta corruptela sociocultural, etcétera. Y bien, es su camino. Pero yo creo que hay ocasiones en las que cuando te das cuenta de que tú lo has dicho muy bien, tu ideal estético y moral, porque todo ideal estético es también un ideal moral, es más un ideal ético y estético que político. Por ejemplo, yo creo que cuando te dicen ¿cuál es el contenido político? En realidad, las obras tienen un contenido estético. En tanto, el contenido estético tiene un carácter crítico y tiene que ver también con dimensiones de posicionamientos éticos y no tienen por qué tener un programa político cerrado, como de una especie de plataforma de reivindicativa de 4 puntos, 7 puntos y una conclusión. Pero uno sabe perfectamente, y esto es básico, lugares en los que tú estás y estás incómodo porque no compartes los ideales de la gente que está allí, pero a pesar de ello tú dices, bueno, pues dado que me habéis invitado, me vais a tener que escuchar. Y dado que queréis que esté en mi obra, pues la vais a tener que asumir. Todos los que, el otro día estuve viendo la de Félix González Torres, todos los que están en el MACBA, en su patronato y en su contexto y que lo apoyan, son como sujetos éticos que se sitúan en el mundo actual, son gente que está contra la homofobia, o sea, o tienen una conciencia crítica que les permita posicionarse con respecto a la exclusión que han supuesto los homosexuales o el comportamiento homosexual. Pues estoy convencido que no. Estoy convencido que muchos de los que apoyan, sostienen económicamente ese museo, son, como tanta gente en el mundo, misóginos, machistas y gente que excluye a los homosexuales, a los que no piensan ni sienten igual que ellos. A pesar de todo, se tiene que comer la exposición. ¿Por qué? Porque la tendrán que asumir en un cierto nivel. Que esa gente en una ocasión coincides con ellos en una comida, en un cóctel, en una reunión, una visita privada, no sé qué, y te dirán, esto es una gilipollez, pues es el momento para decirles, pues no, porque el que eres un idiota eres tú, chimpum, pim, pum, o sea, y yo creo que a mí me parece fundamental cada cierto tiempo y si es posible con frecuencia, posicionarte con respecto a cosas que no te interesan, con las que no quieres saber nada, con las que estás en contra, en las que en el fondo muchas veces no hace falta ni ser agresivo, sino decir, mira, lo que hacéis no me interesa, lo que planteáis no me interesa. Yo, después de dar muchas vueltas, y fue hace muchos años, me di cuenta de que el sistema del arte en general y en su casi totalidad a mí no me interesa. Parecerá algo paradójico, pero es que Sí, yo no, te entiendo porque me pasa un poco lo mismo. pero que yo he publicado un libro, a mí, por ejemplo, cuando la gente me dice, tú eres como que yo soy un muñidor o un sustentador o un apuntalador del sistema del arte, dicen, este es uno de los que apoya el sistema. No, yo formo parte del sistema, no puedo negarlo, sería cínico, sería ridículo, sería mentira. No puedo dejar de ser parte del sistema, por donde escribo, por los comités de los que formo parte, por la estructura en la que estoy ensamblado, por ser funcionario universitario, soy un hombre del sistema, pero no me siento reconocido, ni siquiera me siento ni en el académico, que me da muchos insabores, ni en el museístico, ni en el galerístico, ni en el del coleccionismo, no, ni en el bienalizado. Yo dediqué un libro entero que se titula Contra el bienalismo. Lo he contado muchas veces, yo hace muchos años, estando en una bienal en el culo del mundo y reunido con mis colegas, no con los coleccionistas, con los colegas que trabajan en lo mismo que trabajo yo, cuando estaba conversando con ellos, me di cuenta que a mí no me interesaba su jugada. Pero no, por ejemplo, a mí una cosa, durante muchos años, lo sabe todo el mundo del arte circulaba mucha droga. Mucha droga y mucha coca y mucho para arriba para abajo. Ahora nos metemos una raya de coca, ahora vamos, no, y mucha cosa de vamos a tomar aquí, como tomamos allá, venga droga para acá, venga. Pues yo, por ejemplo, me daba cuenta de que ese punto ya a mí me apartaba completamente de esa forma de entender el mundo, porque no es la forma mía de funcionar. Es decir, yo no me drogo, pero no es Me pasa lo que mismo.
no persigo a los que se drogan, porque, joder, me crié en una calle en Plasencia que había mucha droga, siempre lo digo, soy contemporáneo de Roberto Iniesta, de Fonfanta, de los de Extremoduro, es decir, no ignoro lo que es. Y como he estado, como cuando era joven, toda la gente, gran parte de la gente de mi calle, de mi generación, fallecieron muy pronto por la droga, yo no quise nunca ni tocarla, esto no es mi campo. Pero, por ejemplo, la visión del mundo como intercambio de tarjetas, ¿no? De visita, ¿no? Yo soy director de tal, yo soy cual, toma, 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 ver el arte a través de dossiers, una relación como, no, es que yo me fui dando Eso es cuenta. algo que me, perdona, que te corte, pero me impactó muchísimo en Nueva York. Yo he estado una vez en Nueva York, o sea, no es por una vez y fue para hacer ahí unas cuantas horas en la calle y tal. Fui, creo que a 2 exposiciones, fui a una de, hostia, ¿cómo se llama este tío? Uno que hace, que todo el rato usa la imagen de Tom Hanks, Hanksy. ¿Te suena? Bueno, da igual. Es uno que es como si fuera una especie de parodia de Banksy, pero con la cara de Tom Hanks. Ah, Hanksy. Bueno, hizo una exposición ahí de street art que estuvo muy bien. Una cola para entrar que flipé. Me quedé alucinado de que hubiera igual 100 personas para entrar a una exposición con una rampa de skate dentro, todo súper bien montado, muy cerca del puente de Brooklyn. Iba con amigos y cuando entramos en la exposición me pasó algo que no me había pasado nunca en España, y es que de repente me dicen, bueno, nos vemos luego, que ahora vamos a trabajar. Y de repente se preparan las tarjetas y pim, pam, pim. Era como plus, plus, business, business, business. claro, Y era totalmente. como, hostia, tío, yo Total, me total, veía completamente descolgado. Yo era como, bueno, yo vengo aquí a ver la expo, a ver cómo patinan, a divertirme un rato y ya está. Pero me sentí tan pardillo y tan fuera de toda esta movida, ¿sabes? Que dije, joder, es que no, bueno, yo qué pinto aquí, por ¿no? O sea, ejemplo, no tengo este músculo de... bueno, en eso de las tarjetas, que es verdad que el enfocarse de esa manera es en ámbitos, claro, hay ligas, ¿no? Hay divisiones, ¿no? Entonces tú cuando va uno a Nueva York se da cuenta, o a Los Ángeles o a Londres, pero sobre todo Nueva York sigue siendo la gran meca de ese modo de entender el arte y de entender el sistema del arte, se da uno cuenta de que está en las ligas mayores, ¿no? Entonces ves a la gente cómo concibe la exposición, cómo concibe el negocio, cómo concibe la relación con el coleccionista. Y entonces yo, por ejemplo, siempre que vas, pues, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa, tú en Estados Unidos vas a una, yo he estado de continuo, vas a una reunión del tema del mundo del arte, te pones a hablar, entonces siempre son muy pragmáticos, pero también muy claros. Ellos enseguida tienen la antena puesta de detectar tú cuánto vas a generar de beneficio y por tanto cuántos minutos te van a dedicar. Es que ellos tienen ese, que nosotros no lo tenemos hecho el ojo, a nosotros nos pasará, te pasará a ti, me pasa a mí, que vas a un sitio, te entra alguien, como a mí me entraron ayer gente en Gijón, a saludar, oye Fernando, te conocemos, he sido, te sigo, lo típico, te pones a hablar, un americano no del sistema de arte no entendería, pensaría qué cosas más están haciendo los españoles, porque diría, ¿cómo estás prestando atención a esta persona que a ti no te va a aportar nada? Porque lo único que tienes que hacer es, oye, que te sigo en YouTube, oye, pues encantado, un gusto, nos vemos, punto. O sea, 3 segundos en saludar y despedirte. Ellos, por ejemplo, cuando yo empecé a tratarlos, te saludan. Ok, where are you from? No, from Spain. Oh, España, no sé qué. Ellos dicen, hostia, este viene de España. No es un coleccionista americano, no es un crítico americano, no es un crítico londinense, pero ellos saben perfectamente qué es o qué les puede aportar España en su desarrollo profesional. Saben perfectamente qué es el Reina Sofía, qué es el MACBA, qué es el Ivantiel, la referencia del Guggenheim de Bilbao. Entonces te dicen, ¿conoces a...? Porque te empiezan a preguntar, te hacen el interrogatorio rápido, en un minuto te han interrogado. ¿Conoces a Borja Villel? Sí. Ah, nice, increíble, maravillosa persona. ¿Conoces a Todoli? Cuando se dan cuenta de que conoces a 4 o 5 que para ellos son referentes, porque son referentes y los tienen ahí totémicos, dicen, hostia, a lo mejor tenemos enfrente a un tío que es un camino para allá, porque, y vamos a poder ir a hacer una exposición a Madrid y sacar pasta en el Reina Sofía. Y entonces ya al cabo de 3 minutos te preguntan directamente, que eso yo cuando lo escuché la primera vez no sabía ni qué decir, ¿cuánto tributas? ¿Cuánto ganas al año? Te lo preguntan así, que es una pregunta que en España no te hace nadie nunca, bueno, o no, a lo mejor a quien se la ha hecho alguna vez, pero no es una pregunta que jamás se te ocurriría conocer a una persona y decirle al cabo de un rato, oye, ¿cuánto tienes? Eso lo hace Broncano en La Resistencia, en su programa, como un gesto a la manera americana, de cuánto ya tienes en el banco.
Pero allí te preguntan directamente cuánto ganas. Porque ya saben, se quita la venda, ¿no? Dicen, este tío factura tanto dinero, está en este nivel de facturación en cuestiones artísticas, tiene este patrimonio, se mueve a este nivel. ¿De dónde vienes? Vengo de Singapur. Hostia, este tío hace la gira asiática, se mueve por aquí, se mueve por allá. Y en ese momento enseguida, esa frase a mí me encantaba, te decía, dame tu tarjeta. Yo nunca me he hecho tarjeta, esto lo contaré muchas veces, con lo cual ya si no tienes tarjeta, dicen ellos, cuidado, este pavo acaba de bajar muchos escalones porque no tiene tarjeta. Entonces, como tú ves, ellos van tarjetados todo el rato, como haciendo de cuprier, dando tarjetas, raca, 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 raca. Y entonces te dice, ok, ¿me podrías dar el teléfono? Entonces tú, que no llevas un teléfono a lo mejor americano, que ya es un momento que les desconcierta más, te dicen, ok, te voy a introducir a mi Una asistente. página web. No, 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 Dame no. tu Instagram. Te dicen, te voy a introducir a mi asistente. Y aparece el asistente del curator y te dicen, dale el nombre de tu asistente para que se entiendan entre los asistentes. Entonces ya dices, hostia, y tú de repente no tienes asistente. Tú imagínate que tú vas y te dicen, right, nice to meet you. You're an artist from Barcelona y me quita todo y te dicen, ok, me das el contacto tuyo, que el asistente mío se ponga en contacto con el tuyo. Y tú dirás, ¿qué cojones el asistente? Como no le Rápidamente, a ver algún colega que haya por ahí a mano que no, quiera tirarse el pego. el teléfono de tu hijo o no sé qué. Y Sí, sí, ese sí. momento digamos, de desconcierto es una clave. Ernesto, No, no, come, no, come here. no, hay un momento sobre todo, digamos, de escalas diferentes, forma de manejarse, sobre todo, por ejemplo, algo que es muy curioso allí, tú estás con una persona y estás con una copa de champán en la mano. Estás hablando con él y crees que la conversación tiene algún sentido, que es una conversación que está montada, pues, por ejemplo, como en nuestra hora de hablar de cosas, lo que se nos ocurra, pasar la tarde bien. Ellos tienen un ojo en ti y otro en la siguiente persona a la que le van a meter mano, que está más allá. Entonces pueden cortar contigo de la forma más abrupta, como de tac, cuando te quieres dar cuenta se dan la vuelta y ya están con otro y tú te quedas con la palabra en la boca como diciendo, coño, me ha mandado, no me ha dicho que me vaya a cagar, pero se ha Pero dado la... casi, ¿eh? No, no, pero como casi se ha girado sobre sí mismo y tú ves como, hi, hi, hui, hi, nice to meet you, tata. Y tú dices, la madre, y te ves en medio de una reunión así hecho un pasmarote, porque hay un momento que en Estados Unidos te ves así solo como, y te giras como, y tú también haces así como, hi, saludas a unos y a otros, y tú ves a la gente dándose besos en el aire, ellos, mua, mua, y dices, y hay un momento que dices, joder, no conozco, pero por ejemplo también al nivel de España, cuando tú vas a Arco, tú ves gente por los pasillos que va saludando a todo Dios, porque lo conoce todo el mundo, porque, por ejemplo, porque es una persona que es un tío tan conocido del sistema del arte que sale la gente de la galería, hombre tal, te dan las manos y tú eres un anónimo y vas y dices, joder, no sé dónde meterme. Te entran ganas de abrazar una farola o de abrazarte a un banco y decir, querido banco, gracias por saludarme, porque tú no tienes esos contactos y te das cuenta, el sistema del arte es un sistema hipersectario, hipersectario. Por eso, por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa y no es más que nada descriptiva. La forma en la que comentan y comprenden y analizan el arte ciertas gentes es la que fuere, pero como no se acercan ni a la punta del iceberg del arte contemporáneo, es un comentario sobre cómo ven ellos el arte contemporáneo desde una distancia brutal, y entonces sí que se pone a imaginar castillos, molinos, duendes, hechiceros, sirenas, tritones, Moby Dick, es decir, se pueden imaginar muchas cosas, pero lamento decirlo, el sistema del arte tiene sus reglas, tiene sus rituales, tiene sus ejércitos, es como un gran tablero de ajedrez donde hay reyes, reinas, alfiles, caballos, peones, que es un juego complejísimo. Yo después de muchos años, cuando fui entendiendo las reglas y cómo unos subían, otros movían, cómo veías mover peones, por ejemplo, gente que era increíblemente astuta, como Juan Muñoz, cómo tenía analizado el sistema del arte, cómo sabía quién era quién. Todo ese tema, por ejemplo, de que eso es alucinante, hay gente con la que te encuentras y te dan una relación del who is who. Por ejemplo, cuando tú dejas de ir a Nueva York, como yo ahora por el COVID he dejado de ir este año pasado, cambia la ciudad tan rápido, porque cambian las zonas, cierran galerías, abren, aparecen otros agentes, no sé qué, que yo voy siempre a ver a un amigo que es el que más controla, que es un name dropper, que es un lanzador de nombres, y me hace el estado de la cuestión de quién desapareció, quién cayó, quién creció, tal,
y tienes que agarrar como un mapa del Kirguistán y de Mongolia y de la antigua Unión Soviética, localizarte y decir, hostia, así está ahora el tablero. Y en ese tablero hay gente que dice, este es el tío que está ahora asesorando por aquí, este es el tío que está haciendo no sé qué, la colección que subes esta baja, este está vendiendo, este está sacando, esta galería ahora está llevando tal cual. Es un sistema de enorme complejidad en el que al final hay constantes puntos de contacto y transacciones, por ejemplo, galeristas que a su vez tienen contratados críticos que a su vez trabajan con museos que favorecen a ciertas galerías, coleccionistas, como hemos dicho, que tienen curadores que a su vez trabajan para museos, y todo ese conjunto, todo ese mapa de tramas económicas, de complicidades, de formas de generación de economía, de lavados también de prestigio, de ocultación de maniobras indecorosas e indecentes éticamente. Todo eso es yo creo que sobre todo, me parece a mí, que no existe un libro todavía referencial que lo cuente bien. En el sentido, por ejemplo, el libro los libros de Thompson sobre el tiburón y sobre la supermodelo y la caja brillo, cuenta el mercado del arte y cuenta las subastas y lo explica a su manera, pero lo que no explica es todas las tramas, porque ahí se centra sobre las subastas. Pero ¿Por qué no haces tú un libro sobre eso? Alguien lo ha comentado, que estaría muy bien un libro tuyo sobre sí, anécdotas. sí, Y bueno, seguro que lo petabas, ¿eh? sí, O tendría que sea, lo hacerlo. petas fijo. Tendría que hacerlo, lo que pasa es que no tengo tiempo no tengo tiempo Ya. para peinarme, como el que dice. No, pero Oye, algún día sí, el que sí haré, más que de anécdotas, el que sí quiero hacer como cuando me dé el punto, que tendrá que ser bastante más adelante, espero, es uno de memorias, es decir, hay de las cosas que he visto o sea, hay mucho por contar, sobre todo mucho por contar, porque al final como el replicante de Blade Runner, ¿no? Si has visto cosas, pues hay que contarlas en algún momento. Es decir, y creo que el testimonio, por ejemplo, hay pocos libros de testimonios del mundo del arte. Hay sí, los de galeristas, Kahnweiler, el libro sobre Castelli, el libro de Marcia Tucker, etcétera, etcétera. Pero libros así, digamos, sin además camuflar, porque por ejemplo es muy fácil ir camuflando cosas y haciendo como una sublimación, bueno, pues volví a contar embelleciéndolo, no. Hay que contar las cosas como fueron y como son. Es decir, por ejemplo, al final, como por ejemplo en este país ciertos críticos se beneficiaron de la posición, por ejemplo, del diario El País, es decir, cómo el país, críticos tomaron posiciones en el diario El País para beneficiarse económicamente, favorecer a artistas amigos suyos, colocarse en instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, que hay cuestiones, digamos, que no afectan solo a coleccionistas, que afectan a gente, corrupciones y formas de corrupción económica que hubo, que están muchas claras también en cuestiones de coleccionismo y de ventas y de museos. Ayer falleció Tomás Llorens, hoy es normal que todo el mundo trabajamos juntos muchísimo y lo conocí a fondo. Hoy en día hacen la biografía, hoy no he querido escribir nada porque lo conocí mucho, pero por ejemplo, pues también sus luces y sus sombras, es decir, estamos hablando de alguien que solamente relatar la relación con la Bienal de Venecia del 75 y ciertos episodios de la vida sería interesante hacerlo. Estuvo en el Iván, estuvo en el Reina, estuvo en la Thyssen como primer conservador, luego fue free curator de nuevo en Valencia. Quiero decir, todas las biografías de los que hemos estado en el sistema del arte estos años, incluida la mía, dan para una novela de terror. Es decir, yo creo que mi propia vida contada por mí o por otro tiene que ser publicada póstumamente para no ser llevado a la cárcel. Es decir, la única, creo, no he cometido ningún delito, pero quiero decir que en muchos momentos es atravesar el arte durante ciertas décadas y ver todo lo que fue pasando, todas las cosas además que sabes objetivamente que fueron montajes, o sea, que eran auténticamente delirantes, o sea, artistas que se inventaban las trayectorias, o sea, hay muchos artistas realmente que cuando la gente se echa las manos con Antonio de Felipe, pero es que hay muchos hay muchísimos, sí, pero que de igual muchos, no se ve tanto, ¿no? hay Es que lo de muchos de, Antonio Felipe es como una caricatura, en el sentido de que claro, es es todo el fácil, pack. O sea, yo no lo conozco, personalmente, seguro que es una bella persona y tal, pero lo no, ves pero desde fuera y entre
lo del el pintarrojeado que parece Claro, es un... tan artificial, ¿sabes? Hay un montón de cosas ahí que dices, joder, se activan tantos sensores de estos de Sí, cuidado que, no sé. claro, se convirtió en un propio meme, es decir, ese es un automeme. Sí, a eso me refería, que es muy de meme. A Es un tema... ver, pequeño lapsus, un momentito, pequeño inciso. Yo sé que estamos ya en el tramo final. Quería, por un lado, agradecer, a ver si los veo a todas las personas que estáis dejando superchats. José de Castro, Araceli Hernández, ¿a quién más? A Pera Art también, muchas gracias, Pera. Y también a Jorge JM7 por vuestro apoyo y por estar apoyando el canal ahí una vez más. O sea, lo agradezco muchísimo. Antes de acabar este vídeo, me gustaría hacer una obra que va a ser una obra conjunta. Me interesa mucho el poder que puede tener los medios de comunicación. Esto desde que tengo 16 años, que ya estaba fascinado. Me encantaba Bárbara Kruger, Jeff Koons con los primeros anuncios que hacía donde aparecía él. Bueno, en fin, me gustaría hacer una pieza que va a ser una serie de 10 y donde os voy a decir a las personas que estéis ahora mismo viéndome lo que tenéis que hacer para luego enviármela y yo, si es lo que yo he dicho, pues os enviaré un certificado. Y será gratis, ¿vale? A tanto que estamos hablando del mercado y tal, pues la obra consiste en decir 10 veces no me manipularán, 10 veces, y cada vez os tocáis en un no me manipularán, os tocáis la oreja, no me manipularán, no me manipularán, no me manipularán, así 10 veces. Con una hacéis lo de tocar en la oreja y la nariz y con la otra lo grabáis en el móvil. Los que grabéis este vídeo y me etiquetéis, @rayitox en Instagram, me enviáis un privado con vuestra dirección de email y yo os enviaré un papel certificando que esa es una obra mía co-realizada por vosotras o vosotros. A mí me gusta mucho ya digo, todo el tema de lo que se puede llegar a hacer por internet. Siento que todavía no he eclosionado en cuanto a las posibilidades que puede tener una plataforma como YouTube o Instagram en cuanto a que muchas personas empiecen a hacer cosas en espacio público o obras grupales. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención las flash mobs. ¿Tú te acuerdas? Que hubo como un furor de las flash mobs Yo estoy contigo que hay y de algo... repente desapareció todo. Sí, yo estoy contigo que en el fondo algo que todavía no se está haciendo o sacando su rendimiento es a hacer, como tú intentaste, ya le diste vuelta a eso, arte de YouTube, o sea, hacer arte para YouTube, Es arte que es esto. Esto es arte para YouTube para mí, sí, claro, sí. sí, que es al final, digamos, la televisión que es un metamedio, que es un medio, pero también es un metamedio, pues permite utilizar otros medios y retransmitirlo. Por ejemplo, la televisión se puede y se ha hecho constantemente emitir obras de teatro por televisión, emitir películas por televisión, hacer programas radiofónicos que se emiten por televisión, hacer retransmisiones deportivas para televisión, pero son formas mediáticas preexistentes que se distribuyen a través de televisión. El gran momento interesante, que es el pasado en cierta medida del arte cibernético y del net art, el que estudió a fondo, por ejemplo, Brea, él lo insistía mucho, era un arte hecho para la red, pero que estuviera hecho para la red con la red y de la red, es decir, que fuera sobre la red. Esa es la idea. Eso Y es. él lo que no le interesaba nada era utilizar la red para meter material externo a la red para venderlo como si fuera material de la red. Por ejemplo, a mí me parece alucinante y creo que en ese sentido es bastante regresivo cuando te dicen, no, es que he hecho mi NFT, entonces ves que un NFT es un dibujo que han colgado en una página en internet. Digo, pero vamos a ver, lo que estáis haciendo es tomar un material de un dibujo, lo habéis metido, lo habéis escaneado, lo habéis hecho una foto, lo habéis hecho el archivo, lo habéis colgado, pim, pum. Estáis comercializando un dibujo, pero no es una pieza hecha. Por ejemplo, lo más interesante de Internet, de arte de Internet, fue cuando el arte de Internet fue en su momento álgido, que fue la serie de Ada Web y de ciertas webs, o Jeffrey Stoker, otros, fueron capaces de crear un arte que era arte conceptual de la red, o sea, y arte conceptual que tomaba la red como principal material. Yo le doy siempre muchas vueltas y ha sido el centro de mi preocupación como crítico de arte, que es
hacer en cada medio, en cada soporte, un tipo de crítica adaptado al soporte en el que está, solamente entendible en ese soporte. Por ejemplo, a mí durante años, cuando fundamentalmente estaba el periódico y la conferencia, o la gente me seguía a las clases porque iban a la universidad o me seguían en clase en la universidad, me escuchaban en conferencias y luego leían mis artículos en el periódico y los textos en los catálogos o en los libros, me decía mucha gente, qué cosa tan curiosa, es muy diferente cómo hablas a cómo escribes. Por ejemplo, yo escribo en cada formato totalmente diferente. A lo mejor hay gente que no se da cuenta, pero yo sí sé que es totalmente diferente. En el sentido de que tú tienes libros míos, los libros son súper analíticos y con cientos de notas a pie de página. Es decir, los libros son libros para leerlos despacio, como páginas llenas de notas, como de alguien que digas, hostia, esto es súper académico. Está pensado con un vocabulario que en algunos momentos, algunos lectores míos me dicen, joder, Fernando, hay que tirar de diccionario. O sea, está pensado para leer, para sentarse, clavar los codos, para estudiar el libro. En el periódico escribo más polémico, pero adaptado al formato periódico. Cuando empecé a escribir, por ejemplo, blog, cuando empecé con los blogs y hace años, y las bitácoras, busqué un formato más biográfico adaptado. En Facebook busqué un formato más humorístico. En mi forma de entender los directos de YouTube, por ejemplo, yo decidí hacer en YouTube, que mucha gente dirá, qué extraño, esos formatos tan poco youtubers, porque yo hago un YouTube anti-youtuber, que es ahí hablando clac, 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 como un libro. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir las claves de YouTube, de animaciones, portadas, vídeos de 15 minutos, no sé qué. Entonces, creo que hay algo todavía fundamental, que es pensar la especificidad del medio para que surja algo que sea, que tú cuando lo veas digas, esto solo existe en este formato. Es decir, existe en este formato que puede haber cosas como esta, que son conversaciones, que las podemos tener delante de, por ejemplo, tú y yo estamos aquí conversando. Pero yo ayer con Paco Cao hice una conversación de esta índole delante de público, ¿no? Una conversación entre dos artistas, un artista y un crítico amigos, hablando delante de público. Esto lo estamos haciendo tú y yo, como tantas veces lo hemos hecho ya, hablando tú y yo, y hay gente que nos está siguiendo a través de tu canal. Pero lo interesante sería algo que fuera, que toma el medio, toma el formato y hace algo para ese formato, utilizando todas las posibilidades que tenga, ¿no? Claro, que ahí dicen muchas veces, bueno, como a veces sucede cuando metes en Zoom a un montón de gente, que se monta una verbena que no hay quien se aclare. Pero a veces es bueno que, aunque salgan experimentos fallidos, sí es buscar esa especie de toque. Acuérdate, por ejemplo, cuando hicimos la maratón. Pues la maratón tuvo cosas muy interesantes, que era que aquellos, sobre todo cuando se convertía en una cosa que no seguía como el guión, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entrábamos como eso mismo? Sí. Tengo que decir que la maratón para mí fue mágica porque, o sea, de cómo podía, o sea, se podía haber torcido todo de una manera brutal y acabó todo súper redondo. O sea, el final con esta chica con cinta, con la música, todo lo que pasó con Lita, o sea, para mí fue como una obra magistral. Pues Para mí, o sea, yo la viví como increíble. pues por ejemplo, la maratón que era YouTube puro, gente que entra, gente que sale, gente, hasta ese momento que tuvimos de, hay que buscar a Cinta, ¿te acuerdas? Pero hay que buscarla, que una que había entrado... Y tú hablando y yo mientras tanto ahí, taca, 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 buscando. No, Hola, perdona, mira. Y sobre todo cuando luego descubrimos que era alguien que había entrado por pura casualidad, porque alguien que te conocía, de una profesora de canto... Que ya sé quién es, ya sé quién es. Claro, Es la compañera de uno de mis mejores amigos del colegio. claro, pero por Estuve en ejemplo, su casa, no hacía mucho, pero no ate cabos, o sea, no... por ejemplo, tú Sí, fíjate sí. qué cosa tan curiosa, que había, y eso era interesante, una planificación, hay que tratar esto y esto y esto, y luego todo lo que fue dinamizando la cosa era lo accidental, que aparecía alguien que no pensábamos que iba a entrar, que luego una persona va buscándose, que luego esa persona que ha intervenido en un momento marginal al final cierra incluso el programa ella sola, etcétera, etcétera. Yo creo Sí, sí. que cuando uno aquí, que es lo que aparta estas sesiones de la conferencia magistral, de la clase académica, de la sesión habitual, de la mesa redonda convencional, que es arrancar con un tema y que las circunstancias, los azares te lleven hacia otros lugares, es lo interesante. Fíjate, hoy arrancábamos para hablar sobre tus propuestas de las piezas conceptuales y hemos estado hablando sobre el mercado del arte. Pero es que eso yo ya lo sé, pero a mí en el fondo me encanta, porque yo también tengo un punto como muy caótico, muy random,
Y me encanta que contigo sabemos por dónde se empieza, pero nunca por dónde se acaba. O sea, es como tiras del hilo, pero luego vamos, no sé, no sabes nunca dónde te va a llevar. Y salen cosas súper interesantes. A mí, la charla de hoy, por ejemplo, me ha gustado mucho el poder también, por ejemplo, hablar de lo del tema del MoMA y ver también cuál era tu opinión, ¿sabes? ¿Cómo lo sentías tú? Y Wow. cómo, no sé, qué feeling te daba, ¿no? Todo esto. Sobre todo, fíjate, yo creo que mira, la crítica que están haciendo ahora, hubo un movimiento en los años también 70 que se llamó la Artworks Coalition, la coalición de artistas trabajadores, con la que estaba vinculada la cuestión que comentábamos el otro día del artista de la galería, de la hija de McCarthy. Por cierto, hubo bastante gente que confundía a McCarthy, el artista Con de los... McCartney, sí, ya lo he visto. O sea, y entonces ya era como, ¡guau! El gran momento. O sea, esos momentos de cebolletamiento que dices, vamos a ver, ¿por qué no paramos un segundo, que es lo más sencillo, que es entrar en Google, tecleas el nombre y te das cuenta que un señor era de los Beatles y el otro estaba más cerca del punk y del post-punk de la zona de Los Ángeles que de los Beatles, o sea, que no tiene nada que ver sus configuraciones. Pero bueno, el tema de los Artworks Coalition es que ellos ya en los años 70 se manifestaron en el MoMA y contra el MoMA por el tema de la relación del MoMA con los artistas y con las condiciones salariales que tenían cuando hacían exposiciones allí, es decir, reclamando honorarios, por ejemplo, un tema que es fundamental, que es también el de a la gente le encargan una exposición y de repente hay momentos como bastante extraños y es que te llegan y te dicen, mira, Rayitos, queríamos hacer una exposición tuya, fabuloso, y hemos pensado hacerla en el Centro de Arte en La Panera. Vamos a hacerte un proyecto en La Panera, vamos a hacerte un proyecto en el Spider Contemporáneo de Castellón, en un espacio expositivo interesante, pero que no es los number one, pero es de los buenos. Entonces tú dices, bien, y empiezas a hablar y hay un momento en el que se va dejando de lado qué presupuesto hay. O sea, qué presupuesto hay, qué honorarios tiene cada quien, qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer la exposición, cómo se va a hacer el catálogo, cómo se hace el transporte. Y al cabo de un tiempo empiezas a ver que aquella gente cree que te ha hecho un favor de la hostia porque te va a hacer una exposición, pero ya tú dices, perdón, pero aquí hay algún presupuesto para que hagamos esto. No, y te dicen, no, hombre, pero tú, joder, tú esto es para tu currículum, es muy bueno, tú nos ayudarás. Entonces te das cuenta que tienes encima tú que poner el dinero para el transporte, para el no sé qué, y entonces al final hay una persona allí o varios en ese museo cobrando un salario fijo todos los meses, tocándose el culo y rascándose el ombligo, y que han decidido, como en plan grandes magnánimos del arte, dedicarte a una exposición, pero tú eres el pringaderas, otra vez más, que vas a ir allí con todo tu trabajo a no sacar ni un duro, a perder dinero, a perder horas de tu vida, a frustrarte todavía más porque crees que estás llegando a finalmente exponer y de repente dices, perdón, aquí tiene que haber, si va a cobrar el montador, si va a cobrar el transportista, si va a cobrar el que está en la institución, si cobra todo Cristo, ¿por qué el artista no cobra ni un duro? Es decir, ¿por qué no se le aporta nada? Entonces, hace ya años las asociaciones de artistas, porque esto también es importante, y todo lo que fue el debate sobre las buenas prácticas en el mundo del arte, se empezó a decir, oye, tiene que haber unos honorarios para los artistas, unos fees, unas cantidades que se cobren, por lo menos para sobrevivir o para no estar todo el día explotados, porque al final, una de las cosas, yo el otro día publiqué mi artículo del sábado pasado en el ABC Cultural, se titulaba Contra la tontería del arte gratis, se titulaba el Sí. artículo. Entonces, insistí mucho y dije, señores, que la palabra esto es gratis, o esto es por amor al arte, o yo lo hago por amor, eso es una parida absoluta. Que hacemos esto porque es una tremenda pasión la que tenemos por este mundo, sí. Como hay gente también que le encanta la arquitectura y tiene una pasión y les encanta, ya son arquitectos, y hay gente que ama la medicina muchísimos y son vocacionalmente médicos, pero coño, vas a su consulta y te cobran, ¿no? Y vas al Claro. dentista y hay Sí, gente sí. que le encanta ser dentista y vas al dentista y al terminar no le dices gracias por su atención y te marchas y te dirá perdón a pagar. Ya creía que era por amor al arte que hacías de dentista. Perdona que te corte, una nota dentro del PDF este de Strike MoMA que me llamó mucho la atención. Dice Glenn Lowry, es que es el director del MoMA, Sí, sí. dice, con toda la crisis que ha habido ahora, con lo del COVID y tal, dice que ha habido un montón de despidos, ¿no? Dice, Glenn Lowry continúa llevándose a casa 2,3 millones de dólares al año o 48 veces la cantidad que gana un asistente educacional.
algunas fuentes han confirmado que justo antes de la pandemia la administración del MoMA desinvitó. O sea, imagínate, ¿eh? Has invitado y les dices, oye, no vengáis. Desinvitó de la fiesta de Navidad del 2019 a los trabajadores contratistas no asalariados, incluyendo a personas que habían trabajado ahí por décadas. Es Bueno, como, es un nivel ya de sí, cutrez y los artistas, como tú dices, muchas veces son los últimos, o sea, los últimos sí, monos. no, sobre todo la cuestión, digamos, y eso sí se hace constantemente, que es durante décadas, 80, 90, comienzo del 2000, el agente, digamos, referencial del arte era el curator, ¿no? Entonces tú ibas a las reuniones y veías que el cuerpo curatorial o los curators éramos recibidos, no sé, éramos como los grandes embajadores, como los Marco Polo. Hay un texto Mm, muy bueno de Gerard Mosquera que se llama Síndrome Marco Polo, sobre esa sensación de ir recorriendo el mundo y como conociendo, o sea, que eres el que trae noticias de qué está pasando en cualquier lugar del mundo, has puesto en contacto lo popular, lo oculto, eres el que engrana y el que conoce la cartografía, los recovecos, los canales subterráneos del mundo del arte, entonces por ahí te recibían y notabas que llegabas a un sitio y venía el director del museo, hombre, o sea, te sentaban en la mesa presidencial, etcétera, etcétera. mm, Pero a partir de ya en la época nuestra, antes de la crisis económica, se dio un giro de tuerca y un giro de volante muy fuerte y se dijo, se acabó lo que se daba, al frente de todos los coleccionistas. Y Glenn Lowry, que es el que está al frente, cuya especialidad es arte árabe y arte ornamental, que es un señor que de arte contemporáneo no sabe nada, pero que es un experto en cuestiones financieras del mundo del arte y es un tío bastante obtuso, tengo que decirlo por cierto, y o sea, muy poco agradable en el trato, pues él se dio cuenta de que al fin de todos los curators, pues también se puede prescindir de ellos. Es decir, que son una especie de freelance, sí, lo son estructuralmente mercenarios, y que puedes contar con los que quieras, pero que tampoco les tienes que dar más importancia. Que los importantes son los coleccionistas que dan dinero. Y entonces él decidió en el mm. MoMA poner el MoMA al servicio de la vanidad de los coleccionistas. De hecho, las salas del MoMA, que se llaman Alfred Barr Galleries, Galerías Alfred Barr fue el director fundador del MoMA en los años 30, y Barr es el que va a crear el modelo del museo, el que va a hacer el diagrama, luego le van a desposeer, luego van a rehabilitarle más adelante, y Lowry decidió que se llamaran Alfred Barr Galleries, pero que en realidad estuvieran dedicadas al elogio de los coleccionistas. Todas las salas tienen nombres de los coleccionistas arriba, en letras grandes, y tú cuando entras, la distribución de las salas, esto es medio arbitraria, porque hay veces que entras en una sala y ves obras de distintos periodos, de distintos artistas, no sabes por qué están juntas, y preguntas y te dicen los conservadores, no, es que la familia Brott, Eli Brott, el gran coleccionista, quiere que estén aquí sus obras. O sea, es un poco el saloncito de Eli Brott. Estas son las de los Fel de Cisneros, pero así de crutre y de crudo, ¿eh? Porque llega el coleccionista y dice, mira, oye, a mí ponme las mías juntas para que yo venga con... Porque luego es un sistema también de sacar el Lo ego que a... hablábamos antes, ¿no? Sacar el provecho también. Y por ejemplo, en Estados Unidos, más que en España, no lo tenemos tan afianzado. Ellos, por ejemplo, no tienen ningún problema. Cuando tú estás en un patronato, tienes una serie de ventajas, no solamente tributarias, de distinto orden, tal. No, también del uso del museo en beneficio propio. Por ejemplo, en el MoMA y en los grandes museos americanos se dan constantemente recepciones. Recepciones, comidas, cenas, banquetes, bautizos, de todo Mm. para sacar dinero, alquilan las salas, etcétera. Eso, por ejemplo, en España, que somos de como somos, hace unos años a Calvo Serrayer, cuando fue director del Prado, tuvo que salir de hecho de esa dirección por eso, su mujer alquiló el Prado pagó, para hacer un reportaje de sillas de diseño para la revista Vogue, creo que fue. Bueno, pues eso fue un escandalazo de la hostia, porque ¿cómo es posible que el Prado alquile las salas? En Estados Unidos alquilan todo, gente, no sé si alguien de los que nos escucha, pero vamos, yo sí, habrán estado y tendrán noticia de las ocasiones en las que tú vas y sin cortarse un pelo, en la sala de los Brancusi, en la sala de los Pollock, se ha montado un cóctel, acuden tal. En todas estas grandes fortunas, tú imagínate que tú tengas una sala con tu nombre y con tus obras en el MoMA
tú llamas a tus clientes o a tus socios potenciales de negocios sí, del tipo de lo que están haciendo con extracciones de minerales, con etcétera, y tú citas a 4 grandes empresarios y les dices, mira, esta noche quiero que veros o vamos a dar una cena en el MoMA. Pues el otro es otro millonario que todavía no está en ese nivel de verse colocado allí. Pues tú llevas a ese tío al MoMA, le metes allí, le pasas por delante de Picasso, de Dalí, de Juan, y aunque no sea un tío inculto, el tío le estás humillando ya de entrada diciéndole, perdona, mira lo que yo tengo. Tengo la llave del Palacio del Arte Contemporáneo. Le sientas en la mesa con los Pollock por detrás, con el Rothko, con el Barnett Newman, con el cuadro Vir Heroico Sublimis que está allí colgado y dices, señores, ¿ahora qué? Vamos a hacer un negocio. Y el otro dirá, pues sí. Es un poco Lo que tú digas. lo que tú digas. Es un poco como en las cortes Ya. renacentistas, por ejemplo. Esto en el Renacimiento, los grandes mecenas, los Medicis, etcétera, siempre ha habido una relación entre el lujo, la ostentación, la dilapidación, el uso suntuario de las obras de arte para también imponer respeto y poder. Por ejemplo, yo ahora he estado estudiando a Gaspar Melchor de Jovellanos, de estas cosas porque tenía que ir a este tema de Jovellanos aquí. Los Jovellanos, por ejemplo, cuando es el primer historiador del arte o el que crea el modelo de historia del arte español en nuestro país a la manera de lo que hizo Winkelmann o Diderot en Francia, etcétera, etcétera, pues él, por ejemplo, hace un elogio de las bellas artes en el año 1781 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde crea el plan metodológico de cómo hacer la historia del arte español desde Berruguete hasta Zurbarán, Murillo, Velázquez, etcétera, etcétera, hasta Mengs, que era el académico, y él, cuando termina el discurso, se dedica toda la parte final del discurso a elogiar lo más importante del arte español. Después de hacer un elogio a Murillo y a Zurbarán y a Velázquez y decir que Velázquez es la historia del arte y lo que él llama la dignidad de la pintura, pues dedica las últimas páginas, que son un montón de ellas que yo recomiendo a quien le interese que se las lea, a elogiar lo más importante, lo único que tiene interés, que es la monarquía, los reyes. Entonces empieza a hablar, a bajarse, se baja los pantalones, el gran ilustrado español, el padre de la ilustración española, el gran referente de la ilustración, y empieza a decir, todo se lo debemos a Carlos III, a Felipe II, a Felipe IV, los Borbones. Se bajan los pantalones y enseña el culo y dice literalmente, me arrodillo y beso sus pies, pido el apoyo. O sea, ese momento de la cultura, del hombre culto, arrodillándose ante el poder para chupar los pies malolientes del rey, ese es uno de los asuntos más tremendos de la historia de la cultura. El momento en el que al final dices, ¿qué es lo que sucede aquí? En la historia del arte, y eso es bueno a veces bajar de la nube romántica, es la historia de tremendas relaciones de poder. Cuando la gente dice, ¿por qué habláis tanto de política cuando habláis de arte? Porque no se entiende el arte sin las historias, sin la historia y sin todo esto que hay detrás, ¿no? o sea, la historia, la construcción histórica, la construcción económico-social política, marca el destino del arte. Incluso cuando uno dice que tiene toda esa opción, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que buscar es crear un espacio propio de trabajo y de difusión y de comercialización y de vida que te permita participar de esto lo menos posible. O sea, y Exacto. poder entrar y salir. Ahí es donde estoy yo también. Y seguro que hay mucha gente que me está viendo ahora, que nos está viendo. Poder entrar y salir como puedas, es decir, en el sentido de decir, pues cada cierto tiempo, pues entras y para sobrevivir. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres tú? Pues joder, verte en la posibilidad de poder subsistir, que tus hijos también sobrevivan contigo, que tengan una situación digna, que puedas sobrevivir de tu trabajo, que tengas que pasar menos penalidades, y entonces al final dices, eso es lo que quieres. Y al final dice, mira, el otro día lo hablaba con un amigo y me dijo, joder, es alucinante. Bueno, Nacho Criado no para de repetirlo, decía, joder, he llegado a 60 años, ese sí era un artista conceptual puro y duro, en mi opinión el mejor de su generación, y me decía, bueno, ya he aguantado hasta los 60 sin vender ni una escoba, ya no me van a putear mucho más. Entonces al final, lástima que murió a poco tiempo de cáncer, pero él lo tenía muy claro, no hacía una sola concesión, no hacía concesiones. Es que yo he conocido, claro, al haber tratado a Valcárcel Medina, a Juan Hidalgo, a todos estos artistas, no hacían concesiones, porque Valcárcel Medina, que tiene 80 y tantos, ¿qué es? Es un ejemplo de uno que ha podido sortear toda esta mierda del sistema sin renunciar a estar, porque has puesto en el Reina, has puesto en el MACBA, ahora estás poniendo en el MUSAC, pero poniendo sus condiciones, siempre poniendo sus condiciones.
ha vivido en un cuartito, en una corrala en la calle Toledo, ahora ahí en el centro de Madrid, en el Madrid de las Letras, al lado del Teatro Español, en una casita pequeña de 40 metros, de 20 metros, tal, como un rey. ¿Por qué? Porque Tengo que decir que es de las mejores entrevistas que hice, ¿eh? Me encantó. O sea, yo ya lo admiraba, pero cuando lo conocí en persona me cayó. claro, pero por ejemplo, él que tampoco va de nada, Me cayó muy porque bien. viste que no es un ególatra ni nada, él tiene conciencia de que lo que ha hecho tiene la importancia que él sabe que tiene, pero no se tira el rollo de nada. Por ejemplo, Esther Ferrer, pues esa es gente que ha hecho una travesía Lo que mismo. dices, han hecho, y yo creo que hoy cada uno hace, yo nunca censuro a nadie que hace trabajos mercenarios porque necesita sobrevivir. Sería demencial. Yo, por ejemplo, cuando hay gente que me dice, mira, oye, que me han encargado unos retratos y lo he hecho. Y digo, bien, o sea, que es que no tienes... Por ejemplo, el otro día hablábamos de Fumiko. A mí lo de Fumiko no me parecía mal. Ella se estaba ganando la vida pintando cuadros de otro. Fumiko, os dejo un enlace por si queréis verlo, el vídeo que hicimos hablando de Antonio de Felipe y Fumiko, que es la chica, que es artista, o sea, es la artista que hacía de asistente de Antonio de Felipe y que ha habido un juicio, lo digo para la gente que no sepa de qué va, que ha habido un juicio y que finalmente los jueces le han dado la razón a Fumiko. Sí, sí. Que como lo te he hablado, se ha abierto un melonal, se ha abierto un melón, ¿eh? Porque el tema este que el otro día hablábamos nosotros de que si esta sentencia se toma como precedente, pues va a destapar la caja de los truenos o de Pandora. De hecho, no diré nombres, pero hay varios asistentes preparándose para emprender también demandas de esta ¿En índole. serio? Sí, 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 sí. Hostia, Y de pues... hecho, yo conozco a uno que, bueno, incluso amenazadoramente, ¿eh? Que han lanzado amenazas de que van a tirar de la manta. ¿Sabes por qué? Porque esto, mira, el otro día lo decía Nadine Ospina, es un artista muy amigo mío, pero lo decía no pensando en él, pero él también ha tenido asistentes como todos los artistas, gente que le ha hecho obra. Pues Nadine Ospina, que es un artista colombiano muy bueno, pues Nadine me decía, escribía, y porque claro, con esto hubo artículos pues de todo tipo, ¿no? Pello Riaño por su lado, Marisol Saranova, que vi que la invitaste, que es amiga, pues, Sí, me encantaría, porque cuando quiera. Marisol estaba como de acuerdo en lo de Fumiko, como que ya defendía, Pero Nadine Ospina decía, oye, perdón, que como esta sentencia tan delirante se vaya adelante con ella, esto va a llevar a que solo existirán las coautorías, pero es que aparecerán como coautores todos los que trabajan en una fundición, todos los que trabajan haciendo, porque todas las obras, por ejemplo, fíjate, todas las obras de Jeff Koons, pues hay miles de coautores, ¿no? Porque es que todo, o sea, no hay más que coautores. Y entonces yo sí creo que es, digamos, el tema hoy de qué es lo que se está buscando. Sobre todo yo diría por mi reflexión central. Al final, lo que es más difícil, pero que es el desideratum y el deseo y el eje, es buscar crear su propio espacio en el que crea espacios de relaciones, amistades, afectividades. Hay veces que uno tiene la suerte, pocas veces pasa, pero sucede, pero también sucede, de encontrar un galerista estupendo, que hay mucha gente que lo tiene, ¿eh? Y Sí, sí. que además gente que yo conozco muchos artistas que tienen galeristas estupendos, con los que llevan años trabajando, que les permiten, mira, cuando tienes un buen marchante, un buen galerista o unas buenas galerías, te quitas de la cabeza y sobre todo hacen que la obra funcione bien y ellos la van desarrollando, comercializando, pagando. Ellos te quitas de la cabeza una cantidad de movidas impresionante. Porque, por ejemplo, alguien dice, no, yo prefiero yo llevarlo todo, venderlo yo desde mi estudio por Instagram, que eso es un rollo, que es una pesadez, que Yo estás ahí. estoy, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero depende, hay muchos factores ahí. Porque, por ejemplo, si tú tienes una galería que de repente tiene un montón de artistas y que a las ferias no llevan tu obra y que Claro, llevan tiempo sin vender tu obra y encima tienen exclusividad, igual tienes que pensar, bueno, pues tienes que valorar y decir, bueno, pues igual te sale más a cuenta vender por tu cuenta, ¿sabes? eso es obvio, es decir, tú... Si de repente tienes una galería que te dice, no, tío, yo te pongo ahí 2.000 euros cada mes y te voy a estar ahí moviendo la obra o lo que sea, pues seguramente mucha gente diría que sí, pero es que eso, ¿a cuánta gente le pasa? ¿Cuántas galerías A, hay a, que a, traten así a los artistas? a poca, es decir, por ejemplo,
Lo que pasa es que hay, como en todo, no se puede fácilmente servir a dos señores, en el sentido que, por ejemplo, hay mucha gente que quiere al mismo tiempo tener galería y vender en su estudio. Claro. Hay gente que le va bien tanto en la galería como en su estudio. Pero entonces eso empieza a crear el problema, por ejemplo, mira, la gente seria comercialmente, que tiene galerías de primer nivel o de primer y segundo nivel y que les venden, porque si tú estás en una galería y no te vende, ni te da un fee, ni te da un sueldo, joder, es que no comes. O sea, no es el ridículo, te estás ahorcando tú solo, te estás suicidando económicamente y vas a la quiebra, te vas a tener que ver desahuciado de tu casa y sin poder ni comer. O sea, eso no lo puedes hacer. Pero hay mucha gente que está de repente en una galería, Marlboro, ciertas galerías que le venden su cuadro, y ellos también quieren vender de tapadillo en el estudio. Eso no se hace así porque es que va contra todo. Te puedes meter en un lío de narices. Sí, sí, eso es verdad. Lo que hay que hacer es, hay gente que tiene coleccionistas que van a su estudio y trabajan con una galería. Coleccionista que va, eso lo hacen muchos artistas que yo conozco, al estudio y le compra una obra al artista, el artista llama a su galerista y le dice, oye, ha venido a mi estudio tal coleccionista que quiere comprarme a mí. Y ahí hay unos porcentajes acordados, porque se trata de un coleccionista que ha ido directamente, no a través de la galería, y se dice, vale, pues ofrécele que tal precio, porque por ejemplo hay gente que es súper caótica, por ejemplo, y tiene un precio en galería y otro precio en su estudio. Y resulta que el precio del estudio es, por ejemplo, tiene un precio en galería de 200.000 euros y luego en el estudio valen las piezas 40.000. Eso corre la noticia como la pólvora. Entonces de repente los coleccionistas dicen, hostia, me estás cobrando una cantidad en la galería y luego resulta que voy a tu estudio y vale otra cantidad. Entonces la galería deja de vender porque los acabas tú de joder el suelo económico. Y quedan como el culo, obviamente. No, sí, sí. es más, hay gente que devuelve obras. Yo eso lo he visto y eso sucede constantemente. Hay gente que compra obras, se entera de que se están vendiendo a otro precio en el estudio y dicen, oye, a mí no me vas a tangar porque es una estafa económica, sencillamente y puramente. Por ejemplo, también en España es un drama porque la situación es muy cruda en el ámbito del coleccionismo, y es que todos los artistas del nivel que sean son laminados en las subastas, porque las subastas, el precio de los artistas buenos, muy buenos, regulares, ha caído por tierra en todas las subastas, con lo cual cuando tú recibes un catálogo, una subasta, yo que lo recibo, pues veo precios de artistas muy conocidos pero ridículamente bajos. Pero ridículamente quiero decir que salen artistas que están en los libros de historia del arte, que son muy reconocidos, a 200 euros, 400 euros, 500 euros, cuadros. Entonces, y esos son cuadros que a su vez han sido vendidos hace años pues por 20.000 euros, por 30.000 euros. Entonces tú dices, y es gente que está también, que tenía dinero, que está ahogada, que se ha arruinado en los últimos tiempos, que están vendiendo al peso sus colecciones, que de repente han vendido, que las quieren soltar, que le den lo que sea. Hay gente, yo por ejemplo he conocido gente de dinero que les fue mal en la crisis económica del 2007-2008, que les fue mal a muchísima gente y que tuvieron que vender obras de Saura, de Todo Cristo, por ejemplo un coleccionista amigo mío de Aragón, y me tenía obra de Cunelis, de mucha gente, y me dijo, Fernando, quiero llevarlo a subasta y lo que me den. Me dijo, si me dan había obras que había pagado un pastillal, dice, si a mí me dan por una obra, aunque yo haya pagado 140.000, me dan 2.000, lo voy a coger, porque yo necesito pagar las facturas de este mes, tengo que hacer frente a contingencias que no me lleva para pagar la comida en casa y estoy que los acreedores me persiguen. Gente y eso, como el mercado del arte no tiene gente que puje, pues hoy cuando hay un artista va en una galería y dice, mi cuadro vale tanto, llega el típico coleccionista que conoce las subastas y dice, perdón, tú estás pidiendo en la galería tanto, pero en subasta vales 500 euros. Eso es muy jodido, porque al final acaba como uno. Pero vamos, yo creo que el momento, el momento bueno es cuando tú tienes la posibilidad de que llega un coleccionista de tu perfil que te coloca en el nivel de defenderte, en el sentido de colocarte y venderte cada cierto tiempo y garantizarte que tú vas a conseguir. Hombre, si tú vas a una galería y al final del año o de 2 años de trabajar, económicamente te va peor que cuando tú lo vendías, tienes que dejarla. Es que es así de sencillo. Has hecho un artista es un socio comercial de un galerista. Hay gente que cree que trabajar con una galería es, bueno, le doy mis cosas y que ahí están. No, tú has creado el producto, vamos a llamarlo así, el producto. Tú has hecho el producto.
el otro es el que lo comercializa. Pero tú tienes que tener un compromiso económico y profesional y de proyecto con la galería para trabajar juntos durante un tiempo y para confiar en hacer un trabajo junto, coordinado. Tú si vas a una galería, y yo creo que todo el mundo tiene experiencias malas con galerías, toda la gente que haya trabajado. Y seguramente de falta de profesionalidad, de falta de capacidad de gestión, de desconocimiento hacia quién se tendrían que dirigir, de falta de coleccionistas. Por ejemplo, yo la semana que viene doy una conferencia en una galería, me llaman el otro día unas chicas que si les puedo dar una conferencia en su galería, no sé qué, no sé cuánto. Y yo acepté, bueno, porque me gusta apoyar a gente joven que empieza. Luego comprobé que eran galeristas, pensaba que eran las típicas alumnas jóvenes o recién graduadas que habían abierto una galería por ver cómo funcionaba y para tratar de defender o sostenerse. ¿Qué va? Es una chica que tiene mucho dinero, que la familia, o sea, el típico rollo de alguien que no tiene esa preocupación. Que esto me interesa saber cómo lo están haciendo, porque a veces la gente que tiene tanto dinero son buenos y malos, porque por ejemplo una frase que yo he oído muchas veces en el mundo de las galerías es gente de dinero para aburrir que abren una galería. Entonces cuando me llaman pues porque quieren conocerme para saber, bueno, conocer cómo es el mundo de la crítica o del arte o de la práctica curatorial, entonces acepto conocerlo para explicarles que yo no trabajo con galerías. Y de repente siempre me dicen una cosa de este tipo. Mira, Fernando, nosotros queremos ir a una galería, pero no para ganar dinero, porque nosotros no tenemos necesidad de vender. Entonces te explican que tienen negocios por todas partes y que ellos lo que quieren es tener una galería. ¿Para qué quieren tener una galería? Pues muy sencillo, señores, para dar pérdidas. Porque toda la gente que tiene dinero tiene también que dar pérdidas, tiene que hacer aflorar dinero como pérdidas. Esas pérdidas son pérdidas aparentes. Qué Porque mejor que montar una galería para dar pérdidas. Es como lo de los restaurantes chinos que están vacíos siempre, ¿no? Que a veces que dices, ¿cómo cojones se mantiene este restaurante si nunca entra ni Dios? ¿No te ha pasado? sí, no, no, por ejemplo, ese momento que hay cosas que tú las ves y ves negocios por todas partes, que Hmm, lo ves y dices, ¿cómo han montado? Pero que lo ves por todas partes, en Madrid, en cualquier ciudad del mundo, hmm. entras y dices, este negocio, ves una tienda, por ejemplo, de venta de comida para perros, gigantesca, pero que no entra nadie, pero que han comprado un local en un sitio que vale un pastizal y tú ves una gente allí muy rara y dices, amigo mío, esto es lavado de dinero puro y duro, es decir, porque, y en el caso de las galerías, es primero la familia dice, pues ya tengo allí colocado al hijo, a la hija en plan monísimos con el tema del arte, van a conocer gente yuppie, van a ver a gente hipster, van a tratar gente bien vestida, su nombre va a salir en los periódicos. O sea, es el campo como lo que se llamaba antes de abrir una boutique, ¿no? Es que tengo una boutique. Pues, mucha gente realmente tiene mucho dinero que gastar y mucho tiempo que perder y poca necesidad de generar beneficios. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, una cosa, no abras la galería, por una razón básica, porque es indecente lo que vas a hacer. Y se quedan helados. ¿Qué dices? Digo, tú puedes no tener necesidad de vender, pero el artista sí. Tú no puedes hacer una galería para ser muy divertido y muy happy flower y que todo el mundo te salude por la Mm. calle, que tienes una galería en la mejor zona de la ciudad, porque tú vas a llamar a unos artistas, de jóvenes o no, les vas a convencer para exponer, ellos van como muy modernito, muy modernita, muy posturero, pero vas a exponer y como tú no quieres vender porque no necesitas vender, es más, te viene mal vender, Casi porque que peor, ya, ya. lo Joder, qué peor. fuerte, ¿eh? Entonces al final va a ser una cosa, pero tú, por ejemplo, tú imagínate que a ti te llega una persona mañana, uno de estos galeristas, Ray, que nos interesa, y es uno que en su cabeza, él no está pensando en vender tu obra, él está pensando en lo chula que va a ser la exposición en su galería, que va a quedar muy chula para él y que va a poder tirarse el rollo de, no, es que hemos expuesto a Ray, a Rayitos, tal. Tú te dirás, oye, perdona, una cosa. Y además es que, mira, el libro de William Deresives comienza con una frase muy, muy clara. El arte es uno de los sitios donde menos le gusta a la gente hablar de dinero. Cuesta mucho hablar de dinero, porque tú, los que no somos pragmáticos anglosajones, tú vas, y a mí me pasa constantemente y te habrá pasado a ti, y cada vez que, oye, ¿esto cuánto vale? ¿O cuánto vale tu trabajo? ¿Y cuánto? Cuesta mucho decirlo. No me extraña que le hayas dicho a tu hijo, ponle el precio. Porque a ti te llega alguien y te dice, hay gente que habla de dinero con una facilidad. Bueno, lo hemos hecho entre los dos, tengo que aclararlo, ¿eh? Yo decía 5.000, yo decía 5.270 y no sé cuántos. No, pero por ejemplo, Pero bueno, sí. hablar de dinero es muy agotador y sobre Mm, todo te da una sensación, mira, la sensación que uno tiene es que está profanando algo que no debería ser profanado. Es decir, la relación con el arte es que siempre el mecanismo sublime, el mecanismo sublimador, te obliga como a tener esas contradicciones, ¿no? No querrías hablar de dinero, pero necesitas el dinero.
No querrías hablar de poder, pero necesitabas el poder. No querías hablar de política, pero estás en un ámbito político. No querrías vincularte con la historia, pero hay una relación con la historia. Es decir, hay un montón de pies forzados. No querrías estar en el sistema, pero si no estás en el sistema, ¿dónde estás? En la nada. Porque hay mucha gente que cree, no, es que yo soy el rey del antisistema, soy el punky definitivo. No, no. Es el punky definitivo hasta que un día te das la vuelta y te das cuenta de que tienes unos hijos en tu casa, que tienes una luz que te van a cortar, que la nevera abre si hay 2 latas de conserva. Y entonces dices, ¿era el punky o era uno que era tan gilipollas que no me di cuenta de las condiciones materiales de existencia que necesitábamos para sobrevivir? Hoy cuando tú ves todo, nuestro mundo es un mundo inexplicable, en el sentido de que hay muchas cosas que no sabes cómo explicarlo. Hoy venía en el coche y mi mujer me preguntaba, ¿qué opinas de esto que ha pasado del Tomás Jimeno, este que ha matado a sus niñas? Por ejemplo, que es un asunto de estos que te crea una sensación de qué cosas pasan en nuestro mundo. Es decir, un tío millonario que sale de su casa, toma sus hijas preciosas, por lo que veíamos en las imágenes, las monta en una barca, las arroja a 1000 metros de profundidad con un ancla. ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona? ¿No? Son esos momentos en los que uno dice, hostia, hoy en día ir de algo, de punky, de no punky, de hipsters, de académico, de antiacadémico, es una época bien, bien rara. Ha habido siempre cosas inexplicables, pero hoy yo creo que hay una especie de mezcla entre violencia eruptiva, amorcillamiento mental, dificultad para entender los problemas que tenemos, lazos y nudos. Por ejemplo, tú cuando haces esa pieza de las pinzas y el nudo de cuerda, esa es una pieza casi alegórica de nuestra época, ¿no? Un gran embrollo de cuerda, algo que no se sostiene por ningún lado, ¿no? Porque esas pinzas no hay ropa que tender, ¿no? Es una especie como de tendedero en el que ya nada se va a secar porque nada ha sido lavado. Podría ser, esa pieza, por ejemplo, podría ser también como de esas alegorías de todo, por ejemplo, fíjate en todas tus obras, en la medida en que emplean 2 elementos, todas esas que has hecho, Sí, voy a mostrarlas mientras. son como de elementos. Vamos a ver, vamos a terminar con un alegato. Venga, va. Las obras de. Esta dices. Esta es claramente una obra que ya está vendida, porque los que estáis viendo el directo tenéis que comprarla sí o sí de inmediato. Es más, yo creo que no te habrá entrado el flash de decir, pobre Ray, voy a ayudarle. No. Esa obra vamos a echarle un cable entre todos. El Confused Dialogue, diálogo confuso, que es la síntesis de lo que ha sucedido hoy, tiene que ser vendida de inmediato por una razón básica. Es una obra emblemática del tiempo contemporáneo. Es una cuerda de pita que no conecta nada, que en realidad lo desconecta todo, y es una especie de visión anudada de los pantanos mentales del tiempo contemporáneo y desquiciado. Por tanto, esta es una obra enmarañada, pero al mismo tiempo tremendamente lúcida, y se trata de una alegoría que tiene el carácter sintético de todos los debates conceptuales que se desarrollan. Por tanto, esta obra, que se puede convertir en un NFT pronto, tiene que ser vendida cuanto antes. Pero es, una vez más, una obra ambrosiana. La obra, por ejemplo, que mencionó al ínclito amigo del vaso de agua, ¿no? Pues de repente a Wilfredo Prieto. Pues es también una obra, una vez más, con 2 elementos, porque como se ve todas las piezas, en esto Ray se puede decir que es el conceptual dual, porque en sus obras siempre hay 2 elementos y un elemento conectivo. Es decir, hay una especie de situación de 2 elementos. Por ejemplo, me sorprende, de verdad que alucino tanto con el observador que eres, es que no se te escapa una, ¿eh? Qué fuerte, tío. Pero no solamente con esto, sino cuando analizamos fotografías, el otro día también, con la que hicimos de las lágrimas de galerista, cuando hablabas de este hombre con el pelo, que uno se había comido al otro y tal, es que haces unas descripciones que es que yo alucino la capacidad de observación que tienes. Bueno, ¿Cómo se nota que lo tienes entrenado el ojo ya? Es el business mío. Pero bueno, que en el fondo, como veis, hay siempre una relación entre lo natural o lo aparentemente natural y lo artificial, ¿no? La cuerda, la madera, es siempre bueno, hay una dimensión siempre surrealista, que es aquello que decía el conde de Lautréamont en los cantos de Maldoror, Isidore Ducas, que dice, bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, ¿no? Pues esa relación de 2 objetos, la cuerda y las pinzas,
la galleta y la armónica, la aloe y el rotulador, las pinzas y el cúter, los dos sprays y el frágil, ¿no? Es decir, son siempre dos elementos que establecen esa... Por ejemplo, todas las 4 piezas se podían analizar a partir de la teoría de los tropos, de la tropología, de la metaforología. Es decir, tienen una relación metáforo-metonímica de continente-contenido y también de la relación entre objetos que establecen analogías formales y objetuales entre sí. Y tú tomas todo eso y dices, bueno, estas obras, los Musical Cookies, el Natural Love, el Poder del Líder, Black and White, son obras, terminamos por decir, que tienen un precio totalmente acorde con el bolsillo del usuario. No solamente no van a ser descontados los precios, sino que van a ir subiendo a lo largo del día, porque el destino de estos es ser un non-found token, ¿no? Un NFT. Por tanto, si tenéis 3.200 masiva, mandadlos rápidamente por PayPal al maestro Rayitox, que esto tiene que ser vendido sí o sí. Luego os enviaré fotos de los viajes que haremos estas vacaciones con los peques. Oye, gracias. Oye, ha sido un placer, Fernando, el tenerte todo este rato y poder gozar de tu compañía. La verdad que te lo agradezco un montón. Para las personas que me seguís, sobre todo las personas que sois miembros del canal, mañana voy a hacer un vídeo que va a ser solo para miembros. Va a ser el primero que voy a hacer solo para todas las personas que están ahí mes tras mes poniendo sus 2 euritos o 1,99 € o lo que sea, y que estáis ahí apoyando el canal. Voy a hacer uno en el que voy a hablaros un poco de cómo me he sentido con las últimas polémicas que hubo por aquí con el canal, con determinadas personas que colaboraron y tal. Quiero simplemente como eso, compartir cómo yo lo he vivido y cómo me he sentido. Entonces, nada, eso. Para todas aquellas personas que sois miembros del canal, si no lo sois todavía, ya sabéis que tenéis un botón de uniros. Pues mañana, a lo largo del día, haré ese vídeo que será solo para vosotras y vosotros. Ha sido un gustazo, Fernando, una vez más. Y espero que... Bueno, estas charlas me hace gracia porque las vivo como si fueran como conversaciones como muy íntimas, como si estuviéramos tú y yo haciendo un Zoom de 2 colegas, y luego resulta que lo ven 6.000, 2.000, 10.000. Bien. Tenemos vídeos de 10.000 personas viendo estas charlas. ¿Te imaginas, tío? 10.000 personas, pero está bien. Bueno, pero como dices, mañana haces, y está muy bien eso de para seguidores, hay un artista que somos muy amigos, bueno, nos hemos tratado más en épocas anteriores, que es Carlos Pazos, que es artista conceptual. Tiene ahora mismo una instalación. Ahora hay una exposición de arte conceptual, por cierto, que como siempre hay tanto lío, estaría bien que se acercara quien pueda en Barcelona a verla, que es la colección Tous, la donación de Rafael Tous al MACBA. Tous coleccionó, es uno de los pocos coleccionistas. Es tan significativo como que prácticamente es el único, o casi el único, con La Fuente en Santander, que hizo una colección a través de la Galería Metronome de Barcelona de arte conceptual. Y ahora la última exposición que ha hecho Ferran Barenblit, que deja el museo, bueno, no renueva, está en la planta tercera Félix González Torres y está la colección, los fondos de la colección del MACBA, una selección, y luego Rafael Tous, la colección, la donación, ha donado la colección de arte conceptual al MACBA. Entonces ahí se puede ver todo el conceptual catalán, que es el núcleo duro del conceptual, ¿no? Ruth de Treball, Francesc Torres, Puntadas, Francesc Abad. Quiere decir que a lo mejor dentro de unas semanas podemos hacer un análisis de lo que es la colección Tous para aclarar qué es el conceptual, cómo se desarrolló el conceptual en España, quiénes eran los conceptuales catalanes, cómo llegó, por ejemplo, el papel de figuras como Pilar Parcerisas, como Victoria Convalía. Es decir, ¿qué era eso originalmente? Las galerías que expusieron, Metronome, la Galería G, etcétera, etcétera. Y sí, perdona, te iba a decir que hay otra expo también muy interesante que también quiero ir a ver, de Josep Llorens Artigas. ¿Sabes quién es? Sí, la he visto, del ceramista. ¿La has visto ya? Pues, sí. ¿sabes con quién estoy hablando? Bueno, no sé si decírtelo porque todavía está en el aire, pero si todo va bien, Ramiro Huerta es un seguidor del canal que siempre me está diciendo que quiere que hable sobre escultura. Luego también, no sé si era Jorge, también Jorge JM7, que también me creo que era él, que me decía que a ver si hago algo sobre cerámica. Bueno, pues si todo va bien, vamos a tocar madera, porque hablo con él este lunes para acabar de atarlo todo, hacer una entrevista a Joan Gardi Artigas, que es el hijo de Josep Llorens Artigas, y es un escultor también brutal. Y encima es una persona que tiene todo un bagaje porque ha conocido a todos los grandes de la historia. Bueno, es que Artigas es la exposición es bellísima.
el Artigas es crucial, crucial, crucial. Pues También diré que es bueno, por ejemplo, si tenéis la posibilidad de acercaros a ver, porque es un diálogo muy interesante, el que ahora hay, muy interesante y también con sus luces y sombras, entre el arte contemporáneo y el arte románico en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la montaña de Montjuïc. Pues ahora hay una exposición, la colección permanente, como si no habéis ido, si sois de Barcelona, si algún día vais, no os podéis perder el museo. El MENAC es, sin ningún género de dudas, uno de los grandes museos de España y uno de los grandes museos del mundo. Lo que pasa es que no está publicitado como para tal, pero dentro tiene algo que es súper emocionante de ver, que son la parte del románico. Allí está el Pantocrátor de San Vicente de Taúl, ¿no? Entonces, esa era la portada del libro de Historia del Arte cuando yo era pequeño, cuando yo estudiaba en mi pueblo. Y la primera vez que fui al MENAC y entré y vi los frescos, las pinturas murales de la pintura románica catalana colocada allí, pues es uno de esos sitios que cuando entras solo entran ganas de llorar de la emoción. Es uno de los sitios más... O sea, cada uno sabe que hay sitios impresionantes artísticamente. Por ejemplo, cuando va uno a Pompeya, está la famosa Villa de los Misterios. Pues allí cuando entras sientes que merece la pena haberse dedicado al mundo del arte y que merece la pena estudiar arte y viajar para ver arte, porque de repente te encuentras con el ciclo allí alucinante, ¿no? de la Villa de los Misterios, de los rituales dionisíacos, los rituales de la fertilidad, etc. Pues ahí en el MENAC está el Pantocrátor y todas las pinturas románicas, y han colocado obras de arte contemporáneo, algunas, así muy puntualmente, por ejemplo, han puesto un cuadro muy hermoso de la primera época de José María Sicilia, y han colocado debajo del Pantocrátor del San Vicente Taúl una silla de Jaume Sifra, del artista catalán de Sifra, una silla hecha con alambre de espino, aludiendo a la tortura y aludiendo al sufrimiento de colocarte y sentarte en cierta forma en el mundo. Luego han colocado en la parte de los capiteles románicos una escultura de Susana Solano. Bueno, quiero decir que también en muchas ocasiones ver cómo lo contemporáneo y lo histórico dialogan, porque parece que solamente estuviéramos atendiendo a sí, la... sí, 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 Pues súper interesante. eso es Sí. importante, ¿no? Y bueno, y ya digo, en estos días, en el tiempo que pude, vi la de Artigas, fui a ver a las exposiciones que había en el museo en Picasso, bueno, pero ya digo, estuve sobre todo dándole mucha visión a la colección de Tous, y ahí tenía en la capilla enfrente del MACBA, que también hacen exposiciones, estaba una pieza de Carlos Pazos, y era una pieza que se llama No Replay, que es una pieza muy grande, una instalación con enanos, con estos enanos de jardín, con telarañas, y él tiene, por lo que tú vas a hacer mañana, una pieza que se llama For CP Fans Only, para fans de Carlos Pazos solamente. Y es esa cuestión de los fans y de los fans que uno tiene. Yo, por ejemplo, ayer en Gijón fue muy curioso porque llegó una galerista a la que conozco hace muchos años y me dijo, Fernando, ¿tú tienes club de fans? Y yo dije, yo no tengo club de Seguro que fans. sí. Bueno, no, bueno, sí que hace un tiempo que tuve club de fans y hasta bueno, me mandaron mensajes que querían fundar el club de fans, etcétera. Y entonces me dijo, me dijo muy seria, tú tienes un club de fans de la hostia, porque me dijo, hay muchas alumnas, me dijo, sobre todo exalumnas, que se declaran fans tuyas, seguidoras de tu club de fans, no sé qué. Y yo dije, bueno, ya será para menos. Y me dijo ella, no, yo conozco un montón de ellas que son del club de fans. Me llamó, yo no soy presa fácil del elogio, soy muy narcisista, lo soy, pero no me gustan los elogios porque me abruman. Pero al pensar aquello dije, oye, pues no está mal tener fans y hacer cosas para fans y hacer cosas solo para seguidores. Por ejemplo, en el caso del canal tuyo, hay una cosa cierta. Cuando uno tiene un canal como este y le mete tantas horas como tú le metes y como se meten, también es legítimo tener una recompensa económica, por pequeña que sea, y sacar algún beneficio. Y esa gente que hace los superchats, esa gente que os manda los superchats al canal tuyo, cuando a Soriano, a Rafa, los que son seguidores, es decir, yo no tengo seguidores ni suscriptores porque no lo he querido hacer así, pero también porque no he querido hacerlo dado que yo soy funcionario y no me parecía legítimo. Pero sí os digo a los que Hombre, estáis pero suscriptores sí tienes. Tienes un montón, además. suscriptores, pero quiero decir que yo no tengo de los que pagan. Ah, miembros del club, ¿no? O sea, Miembros, como, sí. miembros, sí, pero no miembros. Entonces, bueno, a los que seguís el canal de Rayitos, os tenéis que apuntar a lo de dar 5 euros, 2 euros, 10 euros al mes. Tenéis que apoyar, primero por una razón, porque aunque lo hace él porque le apetece,
pero esto hay que apoyarlo. Punto pelota. Y además también por una razón. Al final, todo el mundo tiene ahí sus euros, no sé qué. No seáis ratas. Cuando estáis ahí y estáis ahí troleando y disfrutando y escuchando, rascaros el bolsillo. Si estáis a veces 200, soltar cada uno un euro, pero vamos, descaradamente, no andéis con más tonterías. Ahora mismo, no sé, voy a ver cuántos estáis, que me parece alucinante. ¿Qué cojones estáis haciendo? A ver, cogéis ahora mismo y Alquine 88, que está ahí todo el rato metiendo mensajes, estáis 144. Alquine, como has escrito mucho, manda 20 euros. Víctor de la Rosa, manda 3, que has escrito bastante. Diego CV, que ha dicho Maestro Castro, pues si somos Maestro Castro y Rollitos, mándanos 50 euros. Venga, al punto. Eric es Redar, bueno, es Redar nada que es amigo. Pero Ramiro Huerta, también, pasta. Ramiro, manda para acá ahora mismo dinero. O sea, tenéis Pero que... ya. Pero ya, o sea, vamos a ver, no seáis ratas, porque este fin de semana no os vais a quitar de tomar un cubata. Mandáis directamente el superchat y además, como una cosa que tiene que ser así. Ya me jodió cuando hicimos el maratón los ratas que fueron, que no mandaron la cantidad esperada. Por tanto, tiene que venir. Dice, tienes que ponerte un dice aquí que hay que ponerse un patrón. ¿Pero qué coño un patrón? Manda el dinero. Mira, Luis Vargas, muy bien. Luis, te voy a decir una cosa, Luis. No sé a lo que te dedicas. Luis, eres un tío cojonudo, eres una buena persona. No sé lo que has mandado, 30, esto no sé lo que es, bien mandado. Por tanto, gore gays, ya está, gore gays, déjate de enredar, manda la pasta. Oye, por cierto, Gore Ace tiene una canción súper chula, lo que no creo que no puedo ponerla porque me la desmonetizaría en el vídeo, pero es el de Me aburres. No sé si la has oído, pero está muy chulo. Bueno, pero que toca el dinero que no se aburra tanto. Por ejemplo, Luis Vargas dice, soy fans de los dos. Pues dale. Dice Michael Mendoza, $5, mándalos, menos hablar y más mandar. Alejo. O sea, todos los que estáis, vamos a ver, yo me digo aquí. Estáis todos enredando y haciendo el primaveras. ¿Podéis de una vez coger el PayPal o lo que sea, o el Patreon o el Patreon Oye, y mandar la pasta? A ver, Rayik, oye, tío, estoy sudando, pero tío, de verdad. Víctor de la Rosa, por ejemplo, es alucinante. Víctor, manda ya el dinero. O sea, el Alquie, por ejemplo, todos estos que estáis aquí, yo solamente digo una cosa. Tenéis dos opciones, que es mandar la pasta o os vamos a mandar unos a buscarla. Mira, vamos subiendo 147, 148, va subiendo la gente que hay. Vamos a hacer un statement final. Señoras y señores, ha llegado el momento de la verdad. Hay que hacer unos superchats, pero severos y rápidos para que nos vayamos tranquilamente a comer la cena. Mira, ha mandado alguien 5GP. Aquí skin, pero no rata. ¿Eso qué es? Muchas gracias. Aquí 88. Bueno, gracias a todo el mundo que estáis. Bueno, pero es que eso... A ver, yo estoy súper agradecido, pero es una sensación un poco rara. Pero mira, creo que hay una cosa que con el tiempo uno también va aprendiendo y es, o sea, muchas veces cuando de repente alguien te quiere ayudar, la tendencia es como, no, deja. Y a veces hay que saber también aceptar, ¿no? Tanto lo bueno como con lo que no es tan bueno. Claro, Bueno, pero no sé, pues... sobre todo en ese momento que dices, vamos a ver, hay veces que está uno ahí y dice, pero si es muy sencillo, dice uno, es que no me da el botón, pero bueno, dice Víctor que no da el botón. Mira, hay una cuestión fundamental, es cuando uno se le paraliza la mano y tiene como un paralís que no le llega, mira, el Ki 88 ha puesto el TAO 5 GBP, dice, Sí. bueno, bien, pues bueno, hay que soltar, hay que aflojar, sencillamente, mira, yo entiendo perfectamente que uno diga todo el... Mira, Jorge, ahí Jorge, está. otra vez, Jorge ya había puesto 1.49. Estás ahí, Bueno, madre mía, exprimiendo a todos. Oye, pues nada. Pero oye, yo te lo agradezco a ti y le agradezco a todo el mundo que estén ahí apoyando. La verdad es que se agradece un montón el apoyo. Nada, no sé qué más puedo decir. Que muchas gracias. Mira, María Clever al final yo creo que se ha sentido mal y ha dicho, venga, bueno, pero que No, pero oye, bueno, María también hay que decirlo. María, has estado estupenda. María siempre está apoyando, siempre que puede. María Bueno, es está que realmente las personas que han hecho los superchats hoy son como, yo los siento un poco como mis mecenas, ¿sabes? Siempre están
Porque hay como determinadas personas que son como fijas y que siempre están ahí apoyando. Y desde aquí quiero daros las gracias infinitas a todas las personas que estáis ahí, vídeo tras vídeo, como con constancia. Pam, pam. Pues eso, muchísimas gracias. Oye, vamos a dejarlo, que son las 10:30, ¿eh? Hemos empezado a las 7:30 y llevamos 3 horas. Como sigamos así, nos vamos de maratón ya, ¿eh? Molt bé, molt bé. Oye, Pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todas las personas que estáis ahí. una abraçada a tots. Venga, Nos un beso. Gracias, Joao Serrats.